Nueva campaña electoral en marcha. Castilla y León encara los 15 días previos a unos comicios autonómicos. A diferencia de los dos últimos, los de Aragón y Extremadura, esta cita sí tocaba. El Partido Popular, con Alfonso Fernández Mañueco, se presenta como el gran favorito. Lleva 40 años gobernando en la comunidad. Pero esta vez, como ya ocurrió en los últimos comicios, todo hace indicar que volverá a necesitar a Vox. Un Vox que se presenta con Carlos Pollán como candidato a actual presidente de las Cortes. Los de Santiago Abascal volverán a abogar por el campo, un sector mayoritario y desprotegido en esta zona del país, y mantendrán sus líneas rojas para pactar con los populares. Por parte de los socialistas, Carlos Martínez, sucesor de Luis Tudanca, intentará ganar, pero si no, al menos intentará conseguir un resultado que no sea un batacazo como en los dos últimos escenarios. Un Martínez, actual alcalde de Soria, que en un principio no sería una de las bazas pesadas de Pedro Sánchez, pero que sin embargo ayer sí que contó con él para el inicio de campaña. Sánchez estuvo en Burgos y anunció lo que ya se conocía desde media tarde: el Consejo de Estado dará el primer paso para blindar el aborto en la Constitución. Un visto bueno para modificar el artículo 43 de la Constitución. Un anuncio que hizo bajo el paraguas de una frase demoledora: los derechos de las mujeres se respetan sí o sí. Parece curioso, a la par que alarmante, que él, como máximo líder del Partido Socialista, con el sinfín de denuncias producidas en el seno de su partido de mujeres que supuestamente habrían sufrido acoso sexual, venga ahora con esa frase tan vacía. Sánchez vuelve a hablar de aborto para intentar ganar el voto de la mujer y lo utiliza como su mejor instrumento de campaña electoral. Pero volviendo al escenario electoral, la primera gran polémica ya la ha protagonizado Alfonso Fernández Mañueco. El candidato popular no participará en el cara a cara con el candidato socialista de la televisión pública. Unas elecciones que traen una novedad, y es que aumenta el número de procuradores hasta los 82, uno más que en 2022 por el incremento de población en Segovia, lo que también modificará la mayoría absoluta hasta los 42. Con un Partido Popular fuerte, un Vox que podría seguir creciendo, la duda ahora está en el bloque de izquierda. Con un Partido Socialista débil y tocado por la política nacional, habrá que ver el peso que adquiere el resto de partidos en una izquierda muy fragmentada en Castilla y León. Lo único que esperan todos los partidos es que, de no conseguir un único partido la mayoría absoluta, las negociaciones para formar gobierno no se dilaten tanto como en Extremadura, donde el cronómetro para una repetición electoral ya ha comenzado a correr. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Viernes 27 de febrero, miramos el santoral y hoy San Gabriel de la Dolorosa. Por delante, como siempre, dos intensas horas de programa en directo en las que les vamos a intentar repasar, actualizar y contar toda la última hora de la política nacional, también de la política internacional. Pondremos el foco en esa comunidad autónoma, en Castilla y León, y es que ayer a la medianoche arrancaba esa campaña electoral con la vista puesta en el 15 de marzo, en esos comicios autonómicos, pero también miraremos los otros dos escenarios anteriores, miraremos Extremadura y miraremos Aragón. En Aragón parece que la situación comienza a mejorar, parece que Vox y Partido Popular podrían tener unas conversaciones más fluidas, pero en Extremadura todo lo contrario. La próxima semana está fijado ese pleno para investir al nuevo presidente, pero todo hace indicar que de momento no hay acuerdo. También hablaremos del apartado internacional, y es que Pakistán y Afganistán han intensificado esa batalla, esa guerra, y también hace indicar que la situación podría empeorar en las próximas horas. Todo ello se lo vamos a ir contando, esto y mucho más a lo largo del programa de hoy, pero toca presentar a las personas que me acompañan hoy aquí conmigo, y hoy sí está con nosotros don Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, hermana. ¿Qué, en serio? Es que he traído la bola esta mañana y quiero haceros algunas profecías. Venga. La primera profecía es que Vox sacará entre el 22 y el 23% de los votos en Castilla y León. Digo, si queréis cortar esto para pasármelo por la cara. Y la segunda la haré luego. Ah, bueno, nos dejas con la intriga. Hombre, claro, es que la bola aquí poco a poco... Está calentita. Está calentita. No, quería contar un chiste. Venga. Si no te nada parece. Mejor que comenzar con humor. Es que lo conté ayer en el Gato. Y varias personas me han parado esta mañana para decirme que les había gustado mucho el chiste. Venga, a ver. Yo no sé si era por compasión. A ver las expectativas, que las estás dejando pues muy mira, altas. está un tipo en un Ferrari por la autopista, 300 por hora. Y en esto que oye en la ventanilla al lado, pom, pom, un tío que
mira, y un tío con una mobilette a 200 por hora al lado de él, el tío se queda flipando, y baja un poco la velocidad, pero sí, ahí a 180 el tío tal, y el tío de la moto se saca un cigarrillo, se lo pone en la boca, le mira al del Ferrari y le dice, ¿tienes fuego? Y el tío del Ferrari le mira y dice, joder, que te vas a matar. Dice, no, si fumo muy poco. Está bien. Vale, venga, tienes 2 horas para pensar uno mejor, ¿vale? Que sea en exclusiva para Dando Caña. No está mal, pero podemos mejorarlo. José María Francas, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues vivo como siempre, de viernes, un poco mosca. Y me explicaré. A ver, no soy abogado, con lo cual puedo patinar perfectamente, pero como aquí como mínimo hay uno, si patino ya me corregirá. Homicidio es matar a otra persona sin que concurran circunstancias agravantes especiales. Correcto. Asesinato es un homicidio agravado. Se convierte cuando concurren en ciertas circunstancias del artículo tal. Correcto. Y la primera que pone aquí es alevosía, matar asegurándose de que la víctima no puede defenderse. Pues ayer el Consejo de Estado de este país, el Consejo de muchos miserables, se le ocurrió intentar ofrecer o promover que esto pase a ser constitucional. Claro, en el aborto no es que haya eso de aquí, alevosía, es que hay violencia, hay abuso de poder, hay indefensión, y además pretenden, como no tienen ni lo que hay que tener para ir de cara, pretenden hacerlo por la puerta de atrás, que es a través de un artículo que habla sobre la salud, ¿no? Supongo que será la salud del no nacido y pasado por la piedra, si no es por el tubo o por los forceps o por lo que sea. Bueno, pues si eso ya es triste de por sí o es asqueroso, porque ya digo, además de miserables son cobardes, Pedro Sánchez, que no deja de obedecer perfectamente esos calificativos, dice que muchos hombres en este país se sienten orgullosos. Pues vaya mierda de hombres. También con nosotros Julián Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Bueno, Natalia, por supuesto, más radical que ayer, pero un poco menos que mañana. Resulta que estamos gobernados por malvados y por retrasados. Por malvados porque resulta que el presidente del gobierno decide y anuncia que va a blindar el derecho al aborto como un derecho constitucional. Y retrasados porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es la que está encargada de vigilar las cuentas públicas, el dinero de todos los españoles, no sabe ni siquiera pulsar el botón en el Congreso. Pero me ha llamado mucho la atención que en el anuncio de Pedro Sánchez de lo del tema del aborto y un derecho constitucional dice que es que los derechos de las mujeres hay que respetarlos sí o sí. Y me pregunto, ¿de qué mujeres? ¿De las mujeres bebés? Está claro que no. ¿De las mujeres menores de edad, que presuntamente llevaban a las saunas de Sabiniano? Parece que tampoco. ¿De las mujeres integrantes del Partido Socialista? Parece que menos, porque escondían los casos de abuso por parte de dirigentes del Partido Socialista. ¿De las mujeres en edad adulta jóvenes? Parece que tampoco, porque sueltan a sus violadores a la calle con la ley del sí es sí. Y de las mujeres ancianas tampoco, porque las han abandonado al albur, porque el Estado ya no puede hacerse cargo de ellas, ni siquiera para prestarle asistencia domiciliaria. Entonces me pregunto, ¿de qué mujeres exactamente está hablando que hay que respetar sus derechos sí o sí? Si los derechos de las mujeres precisamente llevan en España disueltos hace mucho tiempo, desde que las mujeres no pueden formar una familia porque es imposible acceder a la vivienda, o desde que las mujeres no pueden elegir el trabajo que quieren sino el que les tocan porque el Estado se encargó de arruinar este país. ¿De qué derechos y de qué mujeres está hablando exactamente? Eso es una verdadera incógnita. Y Alejandra Nuño, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí porque hacía unos días que no podía venir y además quiero felicitaros porque he estado viendo los programas estos días, aparte de todas las entrevistas que habéis tenido, y que creo que además tenemos esta entrevista muy buena, que me alegro mucho de veros y me alegra mucho de verte a ti también. Gracias, Qué Alejandra. buenos son estos programas, ¿verdad? Qué buenos son, Sí, ¿verdad? sí, y además me río mucho. Ayer lo pasamos muy bien. ¿Ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mira, te voy a dar, mira, ya que eso, acabo de consultar la bola otra vez y ya tengo la segunda consulta. ¿Quieres hacer la segunda consulta? Puedo darte ¿Y el la segundo sorpresa chiste? del programa de hoy. Venga. ¿Doy yo la sorpresa del Sí, programa de hoy? da Pues la venga, sorpresa. hoy con nosotros está Alba Vilá, que nos va a acompañar un ratito. Oh, Bienvenida a tu programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, pero ¿cómo Bueno, estás me tú? han dicho que me sentara allí, Sí, pero ya pues me quedo mira, aquí. Mira, y mira, ya no te hacemos complico. esto, ¿no? Ponte entre Sí, Julio. venga. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cosas del directo, disculpen los espectadores. ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Qué tal Echándoos esta- de menos, esta viendo nueva en la etapa? distancia, una etapa muy bonita. Oye, ¿y qué vas a hacer ahora de trabajo? ¿Dónde vas? ¿O tienes Pues aquí proyectos? contigo, o... ¿no?
Contigo, pero es que había lías a alguna los duda. espectadores, ¿eh? Nos lías a los espectadores y luego vienen No había las ninguna quejas y duda. los dramas. Qué alegría verte. ¿Cómo está Martina? Muy bien, está. Sí, guapísima. Hola, mía también se llama Martina. ¿Sí? Que el nombre más bonito que puede haber. Fíjate, Sí, 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 sí. fíjate. Sí, está feliz, gordita, como debe y tú ser. también, feliz y digo, feliz. Julio, ya sabes que todo lo que nos tapa nos favorece, ¿no? Sí, sobre todo a mí. Tallas hay Ya muchas, está. vida hay una, ¿no? Pero bueno, es una etapa muy, Chula, muy bonita, la verdad. Es chula, sí. ¿eh? Y tú recomiendas a la señora que tenga niños, ¿no? Y cuanto antes, mejor. Bueno, bien, bien. Y cuantos bien, más, mira. mejor. Yo he sido madre Mira. con 30 y sí que es cierto que, Sí. bueno, al final, en conversaciones que he tenido con muchas amigas que también han sido madres, Sí. creo que todas coincidimos en algo, y es que Sí. si lo hubiésemos sabido antes, antes hubiésemos sido No madres. dirás que no Sí, tenías hubiera alguna posibilidad. conversación con alguien que no te Contigo lo dijo. puede ser, más de una vez, pero bueno, es una etapa muy agradecida también. Sí. Es sacrificado porque Sí. no nos vamos a engañar, la maternidad, todos los que sois padres y madres, Sí. en esta mesa creo que lo habéis vivido y es algo complicado, algo novedoso, pero es muy, muy agradecido y completamente un milagro, porque no hay otra forma de definirlo. Y permanente, ¿eh? Permanente. Y permanente. Sí, ya no se cura, eso ya no se Eso cura. ya se mantiene. Pero bueno, también... Bueno, ¿y has ido viendo los programas o no? Claro. ¿Y qué? ¿Cómo lo Muy hacemos? ¿Bien? Lo hacéis maravillosamente. Es que, Bueno, dependiendo del día. Depende, si Julio viene un poco rebelde, Bueno, nos pero es trastorna que, un poco a todo ver, el la día. rebeldía de Julio ya contábamos con ella. Natalia, yo creo que ya desde el primer momento te fichó esa rebeldía, pero muy bien, la verdad. Os veo Oye, desde casa y os sigo. Y yo personalmente quiero decirte una Y tu cosa. vídeo viral de los ¿Viste trabajadores, eso? por supuesto. Bueno, estoy a luz. Es que ¿te has enterado de lo del vídeo viral? No. Llevamos 500.000 de seguidores ¿Ah, sí? de un vídeo de aquí del Toro. Ay, qué bueno. Sí, qué además bueno. gente diciendo ahora os voy a seguir y demás. Pero no quiero hablar de eso. Ay, qué bueno. ¿Sabes una cosa, Alba? Me encanta tu ejemplo. Porque demuestra que ser madre no es como, no sé, hay mucha gente que ¿no? En este país, tú lo comentabas hace un segundo, ¿verdad? Que parece que es una enfermedad, que se te acaba el mundo. Alba es una persona que ha estado trabajando hasta el último minuto, es verdad. Literal. Literal. Y además, literal. ¿No? Y que nada más ser madre, que por supuesto estás en esa etapa y ahí comprometida, pero es que te seguimos leyendo, te leemos en la Gaceta, yo te mantengo ahí porque te veo en redes y estás permanente con nosotros, y yo que soy aquí la última mona, que acaba de llegar, pero que a mí me parece un ejemplo súper saludable y que demuestra que precisamente, ¿no? La maternidad no solamente no es una enfermedad, sino que además te hace crecer como persona y desde luego parte a nivel profesional. Yo siempre lo he Y defendido. creo que también nosotras en ese sentido tenemos cierta responsabilidad, ¿no? De transmitirle al resto de mujeres que el hecho de ser madres no implica que revés. tenga que haber un parón en tu vida. Creo que al final con una buena planificación familiar, con un buen soporte, creo que todo lo podemos conseguir. Y al Sobre todo final- si estás en una empresa que respeta mucho eso, Exacto. que lo promueve, que no verdad, solamente no lo penaliza, sino que lo promueve. Promueve que las mujeres puedan realizarse plenamente, profesional y humanamente. Sí, porque cuánta empresa estamos viendo, ¿verdad? Que mucho fotocall, yo siempre lo critico, mucho fotocall, mucho rollo, mucho tal, y luego a la hora de la verdad es todo un paripé y no sé, ¿no? Y te penaliza profundamente, pero nada, aquí yo quería decírtelo, así que... Y comprobando también en primera persona muchas de las cosas que hemos ido diciendo a lo largo de estos últimos años, ¿no? Que qué difícil nos lo ponen muchas veces para decidirnos y lanzarnos a ser padres, porque quizás uno de los problemas que tiene la sociedad hoy en día es entro a trabajar más tarde, es decir, con una edad más adulta, empiezo a formar una familia más tarde, no me puedo comprar una hipoteca, por tanto tampoco puedo tener hijos. En fin, creo que muchas de las cosas que, como digo, que se han ido diciendo aquí, el famoso IVA de los pañales, ¿cuánto me acuerdo? ¿Te acuerdas del ¿Cuánto me acuerdo 21%? del 21%? Todos los días, cada 2-3 horas me acuerdo de ese 21% en ese cambio de pañales. Y bueno, os sigo desde casa, muy contenta por veros en la distancia, echándoos también muchísimo de menos, por supuesto, pero Y también desde luego tenéis seguramente- una misión Seguramente necesaria. comprendes cuando hemos hecho aquí tantas veces una apuesta por defender el derecho a la vida Sí. de los no nacidos. Una vez que has tenido un niño, puedes entenderlo mucho mejor, porque la conexión de la madre con el bebé mientras está en la barriga es absoluta. Y, Totalmente. y entonces dices, ¿cómo es posible que haya alguien que pueda asesinar a esa criatura? Totalmente. Como decía José María, porque no es un homicidio.
es un asesinato, porque tiene el agravante de la alevosía y la premeditación. Bueno, unos meses antes de que yo me fuera, unas semanas antes, no lo recuerdo, mantuvimos una conversación en la que me contaste cómo habías vivido el nacimiento de uno de tus hijos. Te había parecido un absoluto milagro y es que es tal cual así. Sí. Es algo verdad. difícil de explicar, yo creo, pero muy bonito. Pues sí. Así que estas son las mujeres que tenemos en esta Alba, casa. hoy es una sorpresa, 3 contra hoy te 3. tenemos de manera puntual, pero muy pronto. Vas a Muy pronto. regresar aquí. O sea, ¿no te de quieres nuevo. quedar? ¿No te quedas? No, me voy. Bueno, Tengo una hija a la que cuidar. Pero muy Pero pronto, sigo de desde nuevo, casa. te vamos a volver a ver aquí. Gracias, Natalia. De manera permanente. Trabajazo el que hacéis aquí a diario. Gracias, Alba. Un verdadero placer tenerte a ti aquí con nosotros. Te echamos mucho de menos. Disfruta de Martina, pero pronto te queremos de vuelta por Eso es. aquí. Gracias, Gracias a Alba. ti. Nos adentramos ya sí que sí en el programa, ya no todas van a ser noticias tan bonitas y sorpresas como esta de tener con nosotros a Alba Vila, pero vamos a empezar hablando de lo que está ocurriendo en los últimos días en el País Vasco y más concretamente en un municipio de Vizcaya, porque los vecinos vuelven a estar confinados. ¿Por qué? Pues por ese escape, esa emisión de benceno de una refinería de Petronor. El gobierno vasco ha pedido a los vecinos de la localidad de Musquiz y parte de los de Abanto y Ciervana que mantengan puertas y ventanas cerradas. Ciervana. Además, el EDA con un vasco. Además, el Ayuntamiento de Musquiz ha aconsejado en las últimas horas que los menores no acudan a los colegios, aunque tanto los centros escolares como los servicios para personas mayores permanecerán abiertos durante este viernes. Y ahora sí, nos adentramos en todo lo que ocurrió ayer por la tarde en el Congreso de los Diputados. Muchas votaciones, pero quizá una de las más llamativas, o la imagen más llamativa que nos dejó ayer el Congreso de los Diputados, tuvo que ver con María Jesús Montero, y es que, queriendo o no, volvió a ser la protagonista. Les pongo en contexto. Se llevaron a cabo varias votaciones y una de ellas era la relativa a las ayudas para las víctimas de Adamuz y Gelida. Y ojo, porque uno de los momentos, lo están viendo en sus pantallas, todo el hemiciclo votó a favor de esas ayudas, menos uno, ese puntito rojo. ¿A quién corresponde ese puntito rojo? Pues a la ministra María Jesús Montero, que votó en contra. ¿Equivocación o no? Lo cierto es que fue rojo. Fue en contra. Suyo, si se equivocó, no es problema suyo. Lo que queda claro para la historia, que de la misma manera que ella que decía que el PP y Vox votaban en contra de la subida de las pensiones, y lo decía torticeramente Vox y el PP no tendrían que parar de decir mañana, tarde y noche que esa señora ha votado en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz y Gelida. Yo lo diría mañana, tarde y noche. Y si no le gusta, pues que se compre un piano. Pero es que es lo que ha hecho. La intención me importa un pimiento. Lo que ha hecho es eso. Porque ella nunca se mete en matices con el resto, sino que va de huello. Pues nada, a por ella. Además, bueno, todos nos podemos confundir, pero Sí, todos nos no, podemos no confundir, suele ser Natalia. muy complejo, Todos ¿no? nos podemos Porque- confundir, pero todos nos debemos arrepentir cuando lo hemos hecho mal. Y si se dan cuenta de las imágenes, es que sale ella riéndose. Sí, se ríe. Sale ella riéndose con altanería, con chulería, como diciendo, yo estoy por encima de esto y si me he equivocado me da igual, me río, en vez de decir, lo siento, no era mi intención, no me da, y entonces no sabía qué botón había que darle. Pero es que ni siquiera se arrepiente, es que sale ahí mofándose de todos los españoles y de todas las víctimas. Bueno, también veíamos a María Jesús Montero cómo entraba a esa misa, a ese recordatorio que se hacían a las víctimas de Adamuz, y entraba riéndose también. O sea, es una ministra que parece que ante las situaciones complejas, ante las situaciones serias, pues le da por reírse. Vamos con otra votación más, la que tenía que ver con las pensiones, la revalorización de las pensiones. Ya saben, había sido un punto muy conflictivo en meses anteriores, porque el gobierno intentó colar esta subida de las pensiones en ese llamado decreto ómnibus, en el que metía en ese paraguas un montón de medidas. El Partido Popular ya avisó que no iba a votar a favor de ese decreto, pero que si esas pensiones se sacaban por fuera, si esas pensiones llevaban una votación única y exclusivamente, sí que iba a salir a favor. Pues así fue, esa revalorización de las pensiones salió adelante ayer gracias a 317 votos a favor. Eso sí, Vox votó en contra, pero bueno, como viene siendo habitual, el partido de Santiago Abascal ya avisó que todas propuestas que saliesen por parte de este gobierno para mostrar ese rechazo a la actual política iba a votar en contra. Y una votación más, la que tenía lugar con el decreto del escudo social.
Esta sí que no salió adelante, como ya les habíamos adelantado en días anteriores. Partido Popular, Vox y Junts votaron en contra del decreto ley llamado Escudo Social, que incluye la moratoria antidesahucios y la prohibición de corte de agua y luz a las personas vulnerables. Salió que no, como les estamos diciendo y como veían en sus pantallas, por esos votos en contra, tanto del Partido Popular, Vox y los 7 votos en contra de Junts, que ya había anunciado que no iba a salir adelante. Escudo social, de momento, ahí se queda. Pues sí, pero ¿a qué le llaman escudo social? Efectivamente, es que también ¿Cuál es el mejor escudo social? se incluía un sinfín de Que el medidas. país progrese, se enriquezca, vaya cada vez mejor. Sí, hoy se ha publicado la lista de los PIB per cápita en la Unión Europea. Somos el último. El último. El último. Eso es el escudo social. Pero no se dan cuenta que cuantos más pobres nos hagan, cuanto más penalicen a los que generan riqueza, menos escudo social puede haber. Porque es que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, igual que el dinero. Es que hay que poner en marcha el mecanismo para que funcione. Y ellos están paralizando todos los procesos. Si paralizas, la bicicleta se para. Siempre cuento la historia del ruso que llega a un pueblo y se va al hotel y dice, ¿tienen habitaciones? Y dice, sí. Dice, ¿pero puedo verlas? Y dice, hombre, es que yo estoy aquí solo, no puedo... bueno, mire, le dejo aquí 1.000 euros y le dice el ruso, y deme las llaves, y bajo, voy a ver las habitaciones y cuando acabe bajo y veo cuál me... Dice, venga, vale, deja los 1.000 euros al del hotel. Y el del hotel ve que se va el ruso para arriba y dice, joder, 1.000 euros, macho, si le debo 1.000 euros a Antonio, el del bar de enfrente, macho, que es que no le he pagado todas las bebidas y todo tal. Y dice, va corriendo el del bar y dice, Antonio, ¿cuánto te doy? 1.000 euros, no, toma, los 1.000 euros que te debo. Y Antonio, fenomenalmente. El tío se vuelve al hotel y Antonio coge los 1.000 euros y dice, joder, si al que me sirve las cajas para los materiales y tal, que es el Pepe, le debo 1.000 euros. Se va corriendo a Pepe y Pepe, los 1.000 euros que te debo. Y el Pepe dice, joder, pues si el que me vende todas las verduras, Alfonso, el de la hortalizas, le debo 1.000 euros. Se va corriendo, Alfonso, que te debo 1.000 euros. Y Alfonso dice, coño, si no le he pagado al del hotel, no le he pagado la celebración de la comunión de mi hija, que eran 1.000 euros. Y se va corriendo al hotel y dice, toma, los 1.000 euros. Esto baja el ruso y dice, no me gusta ninguna habitación. Coge los 1.000 euros. Y se va. Había acabado con todas las deudas del pueblo. Fíjate. Pero Sería bueno llevarlo a la práctica. Misma, vamos, o sea, la vida misma. Alejandra. Bueno, lo que vimos ayer en la Cámara Baja fue, como siempre, un cuadro, ¿no? Un cuadro de Goya, diría yo, de la época negra. Y por enésima vez, pues, lo que observamos es una España completamente y que es incapaz de gobernar, porque estamos en manos de un gobierno de los mayores antisocios de este país y de nuestra patria, y que nos tienen atados de manos y pies. Y que además es una mala relación, porque fijaos una cosa, el partido, ¿no? El gobierno solo les da a ellos, les da, y cuanto más les da, además crea cosas que no son comprensibles, como la amnistía y las financiaciones singulares y todas estas cosas que a ellos mismos les cuesta explicar y defender, especialmente cuando lo tienen que defender luego territorialmente, ¿no? Y ellos son insaciables, porque cuanto más les das, menos quieren. Y luego tenemos eso por un lado, que es el encuadre general de un país que está parado, como está diciendo Julio, y que no se puede gobernar. Ahora coge y nos bajamos, ¿no? Y vemos el circo de ayer. El circo de ayer hay frases como esta, de la señora Belarre, ¿no? Que, como sabéis, había 4 decretos y había 2, que salieron 2, pero 2 eran lo de la moratoria esta de los desahucios. Y entonces esta nos viene y nos cuenta que es que las 62 familias vulnerables del fondo buitre de Manilva. Mira, mis padres, nosotros tenemos casa allí, o sea, estamos cerca de allí. Conozco perfectamente lo que pasó en el 2005, precisamente en Manilva. En Manilva había una coalición que, entre otros, estaba la izquierda.
allí metida. Sacaron al alcalde porque las bolsas de basura con billetes salían, pobrecitas, desde el pueblo, ¿sabes? Aquello fue un despropósito en toda regla. Y precisamente, fíjate quién estaba en el gobierno en aquel momento, porque si algo pasó en esa zona de Andalucía fue un despropósito de construcción, sin ton ni son, sin ningún tipo de planificación, y que encima, ¿vale? Aparte de que ya no había alcantarillado de todas estas cosas, pues encima robaron a mansalva. Luego viene Aina Vidal de Sumar y nos habla de los sicarios políticos. Y luego, gracias a Dios, llega Figaredo, ¿no? Y nos dice algo así como lo que estaba también diciendo Julio hace un segundo: los españoles... Es que leo frases textuales de ayer. Los españoles somos cada día más pobres, ¿no? Y además estáis fomentando no solamente un clientelismo con el gobierno, sino que además un clientelismo o una dependencia con nuestros mayores. Que, por cierto, volvemos a hablar de la familia, porque ¿qué sería España sin los abuelos para cientos de familias que gracias a ellos podemos estar aquí? Así que mientras el país está en este cuadro general absolutamente parado y con este circo mediático, pues nosotros, bueno, pues estamos aquí con una España que se desangra no solamente económicamente, sino también moralmente. Y esta es la situación. Y mientras tanto, pues esta gente reorganizando la izquierda y no sé qué líos se están montando, y mientras tanto, pues nada, ellos siguen viviendo de la boba, no sé, de la sopa tonta esta, y nosotros aquí pues pagando impuestos. Francas. Cuando un gobierno tiene que proponer un escudo social para su gente, lo que tendría que ocurrir es que le cayera la cara de vergüenza. Exactamente. Y diríamos, aplaudirse a sí mismo porque su escudo le llega a más gente, pues tendría que tener todavía más vergüenza. Es la vieja historia del pez y la caña, pero eso está hecho adrede. O sea, lo que quieren es irnos dando el pez día a día, porque el día que nos portemos mal no hay pez. Y entonces, como yo soy partidario de las cañas y uno de los peces, le digo que se metan los peces por donde les quepan. Pues con este consejo de Josep María Francas nos vamos a la primera pausa publicitaria y a la vuelta así que sí nos adentramos en esos comicios autonómicos de Castilla y León y con toda esa resaca que nos ha dejado los de Extremadura y Aragón y esos conflictos que comienza a haber entre Partido Popular y Vox para llegar a un acuerdo. Será justo después de la pausa publicitaria. La próxima semana, que estrenamos mes, el martes 3, podremos disfrutar de una nueva cita con el Club de Amigos de la segunda conferencia del ciclo Leyenda Negra Antiespañola. En este caso, se ahondará en el reinado de Felipe II, uno de los monarcas más poderosos y controvertidos del siglo XVI. Abordaremos cómo su imagen quedó asociada a la idea del rey de la contrarreforma, convertido en símbolo del catolicismo militante frente al avance del protestantismo en Europa. Está con nosotros la persona que está al frente de este ciclo, como es Javier Sardón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Vamos a ir desgranando un poquito todo lo que se va a abordar en esa próxima cita y la primera pregunta que nos surge es ¿quién fue Antonio Pérez? Antonio Pérez va a ser casi el núcleo central de la conferencia, porque al hablar de Felipe II vamos a hablar de su secretario, el plenipotenciario, el que tenía más poder y el que más manejó la política de un partido político que era el de los Palomas, también se le llama los vaticanistas. Digamos que es un personaje que podemos asociar casi al espionaje y a la corrupción y que entronca pues, con lo que luego vendría en España ya con los validos. Es una persona que toma mucho poder dentro de la corte de Felipe II y encabeza después del príncipe de Éboli pues, una facción dentro de los nobles españoles que en el Consejo de Estado pues, siempre intentaba que el rey tuviese una política pues un poco de federalismo, de no molestar a los reinos españoles y que se entró en contraposición con el tercer duque de Alba, que era mucho más centralista y generaba una serie de tensiones y todo acabó un poco como el Rosario de la Aurora, como contaremos. Y ahí viene un poco también la leyenda negra porque una vez escapado de España, Antonio Pérez se convirtió en un enemigo acérrimo del rey Felipe II y fue el que crea su leyenda negra personal, con su libro que continúa la apología de Guillermo Orange. Vamos a hablar mucho de historia, vamos a hablar del rey que tiene más peso en la historia de España, con Isabel la Católica posiblemente, y el rey que define un poco una época en la que a mí no me hubiese gustado estar en su pellejo, tenía que lidiar con muchísimos problemas a la vez, y que por ser tan exhaustivo, tan responsable, pues tuvo que manejar todo desde su despacho del Escorial al final de su vida
y que tiene la leyenda negra que al final se nos enfoca a todos los españoles a partir de las guerras de religión, las guerras de los 80 años y luego todo lo que pasó en Europa con los 30 años y demás. Vamos a hablar de lo mollar, aquí ya nos metemos en lo mollar. Por aquel entonces, en la corte, ¿qué partidos políticos existían? Bueno, partidos políticos se dicen así un poco por compararlo con lo que hay ahora, pero no eran partidos políticos como los que tenemos ahora, eran facciones de nobles que vienen de cuitas personales, de la guerra de las comunidades, vienen de familias que apoyaban al duque de Alba o que apoyaban a los Mendoza, gente que tenía intereses en unas u otras políticas y luego, como veremos, se metieron por allí pues una serie de personajes que traficaban con secretos de Estado, lo vendían a sus enemigos políticos y había pues dos facciones, la centralista, la de los halcones y luego los papistas o los que han llamado bolistas también, que son los palomas, que encabezó al principio el príncipe de Oli y después Antonio Pérez. De esa confluencia, de esas cuitas, el rey intentó ser el árbitro y al final pues acabó siendo como acabó. Intentó a veces complacer a unos, luego a otros y eso definió la política española, exterior sobre todo. En Europa, ¿qué ambiente político se podía respirar? En Europa se estaban matando los franceses con los hugonotes, Enrique VIII en Inglaterra, va a empezar la guerra de los 30 años en Alemania y como conté en la conferencia es lo que a mí me llevó a preguntarme qué es lo que no me han contado nunca de la historia de España, que es, oye, ¿por qué este odio a los católicos desde una parte de Alemania, que es la parte más protestante? Estamos con el Mediterráneo tomado por los otomanos, los berberiscos ya haciendo sus faenas en las costas de España, las alpujarras. Bueno, el reinado de Felipe II tiene tantísimos problemas, Malta... Europa es un polvorín, y es un polvorín... Llega Carlos V a España, a él le llamaban majestad en Alemania. Cuando llega a España, los españoles le dicen que majestad es solo Dios, que a él le van a llamar señor. Felipe II no utilizó el título de majestad. Pobrecillos, Al final de su vida ya no le llamaban majestad. aquí majestad solo hay Dios, porque aquí eran católicos. Y se le tomó como un rey extranjero al principio, de ahí la guerra de las comunidades. Bueno, para mí que lo era. Sí, era un rey extranjero. Al final se hizo muy español, Sí, se retiró claro, en Yuste. lógico, es que la tortilla de patata es imbatible. Imbatible, Sí, pero sí. El jamón. Sí. Y influye mucho en la educación de su hijo, por supuesto, y luego sí. es un hijo... Hablaré mucho de la personalidad de Felipe II por su infancia, por la vida de Felipe II es un drama continuo, es que ve morir a toda la gente que ama, es una persona aislada porque toda la gente que en un momento era un apoyo, al final fueron traidores, gente que... Qué raro, ¿traidores? En España traidores, ¿verdad? ¿Traidores en España? Al final ¿Qué va? es una Son todos personalidad... idealistas. Sí. Al final es una personalidad que está marcada por su infancia, perdió a su madre muy pronto, le apartaron de las mujeres de su infancia para tener una educación como Juan de Trastámara, el hermano de la reina Isabel la Católica. Digamos que es un personaje que tiene mucha chicha y aparte luego lo que han sacado que es mentira, que si era parricida, que si se casó con Isabel de Valois para fastidiar al hijo, que mató al hijo, que lo dejó... Bueno, hablaremos mucho de Don Carlos y de todos los problemas que había en la corte y los problemas que había realmente en las familias, ¿no? Yo ya estoy llamando para ir al 916162464. Una última pregunta, Javier. ¿Introducías al rey Felipe II? ¿Fue tan malo como algunos nos quieren hacer ver? Pues eso es lo que vamos a intentar dirimir el próximo día. Yo creo que un rey que pacifica España, que pacifica América, que hace de la moneda española el dólar de la época, que trae la capitalidad a Madrid, con lo que eso significa. A ver qué capital tenía Castilla antes. Cuando estás en guerra no puedes tener capital, hace falta una estabilidad. Que acaba con los levantamientos de las alpujarras, que expande el español y todo lo que significa ser español con el catolicismo tridentino, la contrarreforma, pues es una persona realmente, desde mi punto de vista, admirable. Otra cosa es cómo han visto los enemigos, obviamente, a un enemigo suyo que era casi invencible y solo se hizo a través de la calumnia, y esa es la leyenda negra. Ahí está todo el meollo de la leyenda negra, es cuando nace ahora, porque ahora se está haciendo coral y se está haciendo casi estudiado para atacar al hominem, al jefe de España, al rey de España, y para meterlos a todos dentro de ese saco.
Pues un tema interesantísimo, pero antes de finalizar vamos a comentar que este ciclo finaliza con una tercera conferencia que se impartirá el martes 17 de marzo. No se lo pueden perder. Se puede disfrutar tanto de forma presencial como online. Para inscribirse pueden hacerlo directamente en la web del Club de Amigos, en la pestaña de Agenda, y tienen todos los enlaces. También pueden llamar al teléfono que decía don Julio del Club, el 91 616 24 64, o enviando un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo por impartir estas conferencias tan interesantes. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros ahora sí nos adentramos en el plano político autonómico, en este caso el de Castilla y León, porque ya saben que ayer en la medianoche arrancaba esa campaña electoral con la tradicional pega de carteles. El propio Pedro Sánchez estuvo apoyando al candidato del Partido Socialista desde Burgos. Vamos a ver cómo fue ese momento y cómo arranca esta campaña que tiene un punto final, esta cita electoral el próximo 15 de marzo. Con la vista puesta en el próximo 15 de marzo, los partidos políticos intensifican ya sus preparativos ante una cita clave con las urnas, para convertirse así en las terceras elecciones autonómicas en lo que llevamos de año por falta de presupuestos, donde se prevé que el Partido Popular vuelva a salir victorioso, al igual que en Extremadura y Aragón, según indican los barómetros. Lo que necesitamos es tener a Carlos Martínez como presidente de la Junta de Castilla y León. 9 partidos políticos, 9 provincias y 82 escaños en juego, que configurará en un tablero electoral donde sus líderes ya han iniciado la ruta por toda la región para tratar de convencer a la ciudadanía. El Partido Socialista ha comenzado en Burgos centralizando su discurso. Las personas en el centro de la acción política. Las personas en el centro de las políticas públicas para mejorar su bienestar. Donde el candidato del PSOE en la región, Carlos Martínez, ha anunciado lo que para él es un eje principal en todo esto. Y por eso el pilar fundamental de ese eje que se significan las personas está en el feminismo, compañeras y compañeros. Por su parte, Pedro Sánchez, en calidad de secretario general del PSOE, ha pronunciado, según él, una verdad que mueve el contexto político español. La verdad de hoy, y es que España va como nunca. Y además ha llamado a frenar a Partido Popular y Vox en las elecciones ante su posible victoria. Por eso hay que votar al Partido Socialista el próximo 15 de marzo, para tener más gobiernos que defiendan a la gente. Por el ala de la derecha, Vox mantiene el mismo lema que en anteriores elecciones. Las políticas de sentido común. Un sentido común basado en la defensa de nuestro campo, en la defensa de nuestra industria, en la bajada de impuestos, en el fin del despilfarro político, en acabar con la inmigración legal y descontrolada que está creando inseguridad en nuestros barrios y colapsando nuestros servicios sociales, y también afrontar la emergencia demográfica. Por otro lado, el presidente del Partido Popular, Fernández Mañueco, se ha visto seguro de su proyecto político. Somos el espejo en el que todos se miran. Somos el listón que todos quieren alcanzar y nunca llegan. Tenemos un proyecto de futuro para Castilla y León. El partido de Podemos, que todavía sigue vivo en Castilla y León, y su líder autonómico, Miguel Ángel Llamas, se ha mostrado ilusionado y ha dado unas pinceladas de puntos en los que se puede centrar. Vamos a hablar mucho de vivienda. Es imprescindible desprivatizar todos los servicios públicos. Y también, como no, derechos. Más derechos feministas, más derechos LGTB. Pero derechos para todos. Más derechos para los animales también. Unas elecciones que se celebrarán el próximo 15 de marzo, pero que ya se viven en la calle con una precampaña marcada por los primeros anuncios y posicionamientos políticos. Coño. Pues unos comicios que, como decíamos, acabarán o se celebrarán, mejor dicho, el 15 de marzo. Y don Julio Ariza nos adelantaba que tenía una bola mágica que mucho tiene que ver con esto. ¿Qué dice? Mágica, pero es Mágica. una bola aragonesa. Es muy buena. No es mágica, es mágica. Y dice que va a haber pacto esta semana que viene entre el PP y Vox en Extremadura y en Aragón. ¿Ah, sí? Sí, eso dice la bola, yo. ¿El mismo día? No, que va a haber pacto. Caray. Sí. No lo parecía Es ayer. una bola mágica. ¿Te ha gustado, Sí. Julián, ¿qué nos puedes decir tú de si va a haber pacto o no? ¿Qué sabes, qué no sabes? ¿Qué te dejan decir? Si me dejáis vosotros decir, me gustaría decir una cosa del último tema que tocamos antes de ya ponernos en Castilla y León a tope. Es un comentario muy breve, y es que la gente tiene que ser consciente de cómo hablan
el Partido Socialista y todos sus tentáculos usando eufemismos para esconder su agenda malvada. Es decir, ya no es aborto, es interrupción voluntaria del embarazo, no es dictadura, es regeneración democrática, no es atraco a los jóvenes, es mecanismo de equidad intergeneracional, no es censura, es controlar la desinformación y, por supuesto, no es pobreza, es escudo social, ¿no? Yo, el único escudo social que conozco era mi padre, que era nuestro escudo moral, era el que nos enseñaba a los hijos a defendernos y a ser buenos frente a un mundo malo, era nuestro escudo físico y era nuestro escudo económico. Yo creo que el escudo social es la familia. Todo lo demás son parches que intenta poner el Estado después de haber destruido la familia. Y entrando ya en el tema de Castilla y León, que haya pacto o no haya pacto dependerá de la voluntad del Partido Popular de entenderse primero entre ellos mismos. Quiero decir, teniendo en cuenta que hay 17 partidos populares y Vox, que solo es uno, tiene que negociar con el PP de turno de cada momento en función del líder territorial que es, veremos hasta dónde están capaces de negociar. Recordemos que lo que Vox pactó en Valencia fue lo mismo con el PP, fue lo mismo que el PP de Guardiola desdeñó y rechazó en Extremadura. Recordemos que el PP aragonés, que no quiere el trasvase, por ejemplo, del Ebro, es lo contrario a lo que pide el PP de Murcia, que quiere el trasvase del Ebro. Es decir, ¿va a haber pacto? No lo sé, dependerá del Partido Popular. Nosotros no nos hemos movido de nuestro sitio y veremos con quién negociamos. Lo que sí puedo adelantar es que para que haya pacto se tienen que cumplir 3 condiciones necesarias e inamovibles. La primera, responsabilidad. Es decir, que Vox, si entra en los gobiernos, tenga responsabilidad de gobierno y, por tanto, competencias. La segunda, que haya presupuestos para que las responsabilidades de Vox se puedan llevar a cabo. Es decir, que todas esas políticas estén acompañadas de partidas dinerarias que hagan posible la ejecución de esas políticas. Y en tercero, garantías. Como el Partido Popular no es un partido fiable, lo primero que Vox está exigiendo es cómo sé yo que vas a cumplir lo que se pacte. Y, por tanto, responsabilidad, presupuestos y garantías. A partir de ahí, veremos con qué Partido Popular se negocia. Bueno, veremos a ver. Julio, queríamos queríamos emitir un vídeo que te tiene a ti como protagonista y quién mejor que tú para darnos una pequeña introducción, para contarnos qué es lo que vamos a ver. A ver, yo nunca hablo de esto, no suelo hacerlo, porque como hay algunos malvados, bueno, malvadillos, tampoco son malvados, malvadillos, que están, alguno que tiene mal de altura, por cierto, que está todo el día que si yo mando en Vox, que si yo influyo en Vox, que si yo no sé qué, que hay un grupo de gente en Vox muy taimado y muy oscuro y además que se aprovecha económicamente de Vox y que cobra muchísimo de dinero de disenso y tal. Bueno, oye, la verdad es que hay algunas cosas de las que dicen que son verdad. Yo tengo muy buena relación con la gente de Vox, pero tiene una explicación, que empieza en el año 2014. Cuando Vox no tenía ni un diputado, tenía 0 diputados. Es decir, era un proyecto político, pero sobre todo un proyecto de sentido común, de racionalidad, de salvar a una España que estaba entrando en una espiral que es la que a donde nos ha llevado hoy. Hay hoy ya un tsunami de realidad que es lo que hace que Vox esté por encima del 20% de intención de voto. No porque nosotros existamos o porque los de Vox lo hayan hecho especialmente bien, que yo creo que lo han hecho bien, sino porque la realidad se acaba imponiendo, la realidad de las cosas. Yo quería que vierais este vídeo porque vale la pena. Yo cuando empezó Vox y se presenta Alejo Vidal Cuadras a las elecciones europeas y no salió por 3.000 votos, tú te acordarás, Josep María. Exactamente. Y bueno, pues a partir de ahí hubo muchísimos movimientos, hubo mucho desánimo porque parecía que eso no tenía ya recorrido, ¿no? Y en un momento yo en ese momento presidía el Grupo de Intereconomía y les dije, no, desde luego nosotros vamos a seguir apoyando este proyecto porque tiene los 4 elementos necesarios, que eran los 4 principios no negociables de Benedicto XVI respecto a la protección de la vida, las familias y la libertad. Entonces, mientras Vox defienda esos principios, no habrá ningún problema. Y hablábamos sobre todo de la libertad de mercado, de la libertad de la gente para elegir. Y en ese momento Vox celebró una asamblea y me invitaron a hablar en aquella asamblea, en el año 2014. Y la gente se preguntará hoy por qué yo puedo tener más o menos una línea directa con la gente de Vox. Bueno, con el PP la tengo. Yo me honro de ser amigo de Alberto Núñez Feijóo. Lo soy y me veo a menudo con él. Y no me cuesta nada reconocerlo y explicarlo. Entonces, porque además tengo derecho, y además de como persona, como periodista, también tengo derecho
hablar con la gente y que me cuenten y para poder contar cosas a los espectadores y explicarles la realidad. Entonces, en aquella intervención en Teatro de la Latina yo expliqué y no teníamos nada que ganar, nada, como grupo, más bien todo que perder, porque en ese momento el Partido Popular tenía una potencia extraordinaria, Mariano Rajoy era el presidente del gobierno y todos los cañones del Partido Popular se dirigieron hacia nosotros, por aquella intervención y por aquel posicionamiento tan claro. ¿Por qué lo hicimos? Por las mismas ideas que defendemos en esta casa todos los días, desde el año 2000. Bueno, eso es lo que hay. Pero bueno, me gustaría que lo vierais porque la gente pues no está al tanto de eso. Respecto al dinero que nosotros, en este caso el Toro Televisión o en su caso, bueno, Intereconomía desapareció hace unos años como tal, pero el Toro Televisión no gana ni un duro con Vox. Cuando hacen alguna campaña, como hace algún otro partido, cobran la publicidad, como a veces ponemos publicidad del Gobierno de Madrid, y ustedes la habrán visto porque todo eso es público. Y cuando prestamos algún servicio televisivo, se cobran en cantidades que no pueden imaginar lo pequeñas que son y lo limitadas que son. Aquí han tenido todos esos personajes que en este momento están saliendo a la palestra para decir que Vox es un sitio donde hay gente que muy pérfida y tal, si se han hecho en esta casa. ¿Dónde estaba Iván Espinosa todos estos años? En Radio Intereconomía, luego en esta casa. ¿Dónde empezó Javier Ortega? En Radio Intercontinental, luego en esta casa. ¿Dónde ha estado todos ellos? Víctor Sánchez del Real, ¿dónde estaba? Pues presentándome en este vídeo que vais a ver ahora. Y compartíamos un proyecto. Ellos se han marchado. Deja el proyecto, que siga. Esto es un equipo. Si el entrenador no te saca a jugar, pues no te saca a jugar. No puedes coger y decir, salir a la pista de baloncesto y decirles al público, va contra el entrenador. No, porque es que tus propios compañeros, que es lo que ha pasado ahora en Murcia, te van a decir, ¿dónde vas? Si te dicen que no sales a jugar, no sales a jugar. Y ya veremos si ya te dijeron que salieras. Y saliste y te dieron cancha y estuviste allí. Chico, hay más gente que quiere jugar. ¿No? Pues la gente tiene que aceptar en un momento determinado que entra y en otro determinado que sale. Y no entrar en una dinámica de... O sea, todos esos que dicen que quieren fortalecer el proyecto de la derecha, resulta que en cuanto Vox hace cualquier movimiento, se le echan encima y le empiezan a echar porquería a los dirigentes de Vox. ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Pero no os dais cuenta que los votantes de Vox lo que están pidiendo es que ayudéis a Vox? Desde dentro y desde fuera, que no son las personas lo importante, que es llevar un modelo antropológico, un modelo de sociedad, un modelo de convivencia, que es extraordinario, por cierto, que es el mejor que hay en España, sin duda ninguna, la mejor apuesta política, social, económica que hay en España, para la gente, para los españoles, es la que tiene en el programa Vox, con unos, con otros o con quien sea, pero... Dejad de echar porquería porque la echáis sobre vosotros mismos. Porque aunque ganarais, perderíais. Pon el vídeo pues vamos a ver esa intervención. Y la semana que viene Julio tendremos pactos en Extremadura y en Aragón, seguro. Pues con esos pactos, que la bola mágica de Julio Ariza adelanta, vamos a ver esa intervención del año 2014. La idea es escuchar. La idea es ser capaces de escuchar tanto a gente del partido, pero además nos lo ha propuesto y le hemos pedido, por favor, a una persona que no es necesariamente del partido que nos dé su visión de cómo están las cosas. Y por ello os voy a presentar a don Julio Ariza Irigoyen, el presidente del Grupo Intereconomía, nacido en Carcastillo, en Navarra, en 1957, es empresario y padre de 6 hijos, ha convertido Grupo Intereconomía en una empresa multimedia que yo creo que en Vox todos conocemos, y no solamente los de Vox, sino afortunadamente mucha más gente. Yo creo que es una persona comprometida con la defensa de la vida, con los derechos humanos y con la libertad, y yo creo que tenemos cosas muy interesantes que escuchar en Vox al presidente de Intereconomía. Le pido a Julio, que está aquí en segunda fila, que sube y que nos hable. No os veo, ¿eh?
La verdad es que no había autorizado en absoluto a que dieran en mi año de nacimiento. Y por tanto tomo la palabra con una cierta irritación. Es el que ha votado que no. Lo habitual es que sean ustedes los que están en nuestra casa de forma sistemática y no pocas veces, y así va a seguir siendo en el futuro. Incluso incrementaremos la frecuencia y la regularidad para que quede muy claro que Intereconomía va a seguir dando su apoyo a este partido político. Y hoy estoy yo aquí y estoy muy agradecido porque me parece especialmente emocionante compartir, aunque sea solo unos pocos minutos de charla, con personas a las que considero una parte muy importante de las soluciones que debe buscar este país para su futuro. Muchas veces me dicen, no, es que en Vox son pocos. Y digo, sí, pero son buenos. Son los mejores. Los que yo conozco no están por conseguir un cargo político, por conseguir unos ingresos, no están por aparecer en la tele. Están porque creen que pueden aportar a su sociedad algo para que esa sociedad sea mejor y que pueden aportar algo para que sus hijos, sus nietos, encuentren unas condiciones de vida mejores. Están porque creen que con las cosas que hoy se hacen desde el poder, las personas, las sociedades no son más felices, sino que son menos felices. Y porque creen todas esas cosas, se han apuntado a un proyecto político que se llama Vox. Y estar entre gente que cree, piensa y siente así es un verdadero orgullo, aunque sean pocos. Dicho eso, quiero haceros una reflexión muy breve. Son un par de folios, por tanto no perdáis la esperanza de que acabe rápidamente. Pero creo que vale la pena por lo menos tomar en consideración algunas ideas. Creo que han catapultado al liderazgo a un tipo con coleta y un eslogan evangélico. No olvidéis que el Podemos es el pósumus de Santiago, cuando Jesucristo les pregunta si podrán beber el cáliz que él beberá. Y rápidamente y energéticamente, como suele hacer Mariano Rajoy, contestan pósumus, Podemos. Se han aprovechado, se han apropiado de ese eslogan, de esa respuesta que es extraordinariamente motivadora, y han movilizado alrededor de eso la miseria generalizada que han conseguido en los últimos años quienes nos han gobernado, ese mileurismo masivo en el mejor de los casos, el paro demoledor, la esperanza perdida de muchísimas personas, el rechazo a la corrupción de los que mandan. Y como en el trilema del barón Münchhausen, quieren atravesar el lago tirando hacia arriba de su propio cabello, de su propia coleta. Nunca han creado nada, no han impulsado o propiciado un solo puesto de trabajo, pero garantizan la prosperidad para todos a base de repartir. El populismo al final es el atajo por el cual juegan con las pasiones, juegan con las ilusiones, con los ideales de la gente y les prometen lo que es imposible. Se aprovechan de su miseria y dejan al lado completamente la razón y la lógica. El populismo, amigas y amigos, expande la falacia y grita al oído de los menos favorecidos que ellos están mal porque otros están bien. La envidia se convierte así en la más potente fuerza de movilización. Repiten incansablemente que hay que repartir olvidando de dónde se obtiene y cómo aquello que debe repartirse. Ese no es su problema. Su causa soslaya la lógica de cualquier razonamiento, incluido la más elemental suma o resta. Esto no ha ocurrido por casualidad. Algunos de entre los más ricos y los más poderosos han propiciado esta gigantesca operación de marketing político. Políticos y dueños de televisiones, periodistas cientomileuristas e intelectuales de segunda división
son los tontos útiles del ascenso al poder de los que serán sin duda sus futuros verdugos. Recordad que la historia siempre se repite. En el otro lado, en la derecha, las huestes se han retirado abochornadas. Están desactivados. Sus generales han rendido cobarde e indignamente los pendones. Tienen pocas ideas, pero confusas. Mariano está enviando a millones de personas a las catacumbas. Les ha engañado. No creía en sus ideas y parece ser que solo las utilizó para conseguir y mantener el poder. Ahora, una vez anestesiado y desarmado su propio ejército, ya nada se enfrenta a la demagogia y al populismo rancio. Verdaderamente, poca gente, pocos políticos han hecho tanto daño a sus propios votantes en tan poco tiempo. El diagnóstico y el pronóstico de su acción de desgobierno son, desde mi punto de vista, desoladores. Se ha fumado un puro mientras contemplaba como Nerón impasible cómo encarcelaban a quien cumplió sus órdenes como tesorero de su partido, a quien compartió con él vacaciones y yates en una isla privilegiada. Ha continuado fumando mientras su ministro de Economía, que se enriqueció no poco colocando una de esas preferentes que han arruinado a tantos en la CAM, filtraba descorazonadores datos de la conducta de sus propias gentes en Caja Madrid. Dicen que la sociedad quiere tomar la palabra y Podemos es su instrumento. Los pobres de la tierra, de la envejecida internacional, marchan a la toma del poder con Monedero e Iglesias enarbolando las banderas de la envidia y la revancha. Desde luego no van a sonar en su camino palabras como esfuerzo, sacrificio, generosidad o perdón. Ellos no van a ser los garantes ni de nuestra educación, ni de nuestra sanidad, ni de nuestra pensión, ni de nuestras subvenciones, ni de nuestras energías eléctricas o del gas, y van a poder solamente asegurar nuestra ruina porque jamás han levantado nada que no sea el estandarte del rencor. El silencio y la cobardía de quien hoy está en los mandos de esta nave, de la nave que es España, encorajina a estos amotinados y preludia también, desde mi punto de vista, un relativo éxito final de ese motín. Ante todo este bullicioso caos, Vox, y eso me dicen vuestros dirigentes y lo escucho constantemente de vuestros labios, quiere seguir en la batalla. Y yo por eso os felicito y estoy aquí hoy. Muchos españoles buscan soluciones reales para encontrar la paz, la prosperidad y la convivencia en libertad. Es preciso con nuestros medios ayudar a distinguir seriamente lo justo de lo injusto, a reflexionar sobre nuestro modelo de sociedad desde la verdad y la responsabilidad. Son sin duda momentos para la suma de ideas, de personas y de proyectos. Y sé que Vox tiene la vocación de la suma y el encuentro de todos aquellos que no quieren dejarse arrinconar ni manejar por mediocres aspirantes a dictador. Vox puede construir una opción política que escriba en su programa electoral que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte natural, que la seguridad social no tiene por qué pagar el aborto voluntario de otros, que solo existe matrimonio como contrato jurídico entre un hombre y una mujer, que una pareja de personas del mismo sexo no deben adoptar niños, puesto que son los niños los titulares del derecho a ser adoptados por un padre y una madre, que la educación de los hijos es derecho y responsabilidad de sus padres, que los impuestos no pueden ni deben ser confiscatorios, que la justicia debe estar desligada del poder político, que las pensiones de nuestros mayores no son negociables, que quienes promueven desde las mezquitas el odio, la muerte y la violencia deben ser inmediatamente expulsados de nuestro país, que los etarras y los liberticidas deben pagar sus crímenes sin pacto alguno,
que los que gestionaban, en fin, las cajas de ahorro deben responder de sus robos y que los políticos corruptos tienen que devolver lo robado, aunque ahora sean diputados, ministros o presidentes del gobierno. Podemos... Y eso nosotros sí podemos, Vox sí puede, porque actualmente al Podemos, de los que ocupan esas siglas, los de enfrente solamente oponen el no podemos. Y Vox también puede. Y como puede, y España está pidiendo a gritos una renovación, una nueva visión antropológica, una nueva visión y una nueva construcción legislativa que efectivamente promueva de verdad los derechos y la justicia para todos, Vox tiene hoy más sentido que nunca. Piper decía que el amor era eso de mirarse el uno al otro y decirse te quiero, y a continuación explicaba que en realidad era mirarse el uno al otro y decir qué bueno que existas. Y yo cuando miro a Vox, cuando miro a las gentes de Vox, a los dirigentes de Vox, lo que pienso es qué bueno que existáis. Y seguramente lo que vosotros estáis pensando en este momento es qué bueno que haya terminado. Muchas gracias. Bueno, me hace mucha gracia y yo creo que, perdonad, ha sido egoísta querer poner esto, pero es que en ese momento tenéis que valorar una cosa. Mariano Rajoy tenía 183 escaños, gobernaba con mayoría absoluta, disponía de todos los medios, de todo el dinero institucional, de todo el poder para dar y quitar licencias. Intereconomía tenía 920 trabajadores y nos hundieron. Nos hundieron. Mariano y Soraya. No fue Zapatero al que nos fumigamos en el... No, nos hundieron ellos. Entre otras cosas, por este vídeo. Para que lo sepáis y lo conozcáis. En honor a la verdad. Pues en honor... Y los que tenéis mal de altura, por la mañana, pues miradlo un rato y puede ser que entendáis alguna cosa. En honor a la verdad nos vamos a ir a una nueva pausa publicitaria. Para la vuelta seguimos aquí en Dando Caña. Pues 1:06 del mediodía, seguimos en directo. Habíamos acabado antes de irnos a publicidad con esa intervención de Julio Ariza en el año 2014 y muchos comentarios teníamos por aquí durante la publicidad que vamos a hacerlas públicos, vamos a compartirlos con ustedes. Julián. Bueno, después del momentazo de Julio Ariza, tanto presencial como de antaño, dos comentarios. El primero, en el directo, creo que ha aplacado con absoluta maestría y magistralmente cualquier polémica sobre Vox. Creo que todas las personas que están en Vox deberían verse ese vídeo en repeat todas las mañanas para que entiendan el objetivo y la misión, que esta no va de personas sino de ideas. Y por supuesto, en el vídeo, que ha dicho don Julio cosas tan básicas y tan de sentido común que creo que los que tienen que explicar por qué no creen en ello son los demás. Es decir, que expliquen por qué no creen en la familia, por qué no creen en el sentido común, por qué no creen en la prosperidad, en el mérito, en el esfuerzo, en la tradición, la familia, la propiedad, en todos los valores conceptuales de Occidente. No tenemos que dar explicaciones nosotros por qué creemos en ello, no nos hemos movido en nuestro sitio. Los que tienen que dar explicaciones son los que abandonaron esos principios y hoy son enemigos frontales de ello. Hay una frase que me gusta mucho recordar y es que el gas más tóxico que ha inventado el ser humano, más venenoso, más letal, no es ni el gas mostaza, ni el gas lacrimógeno, ni el gas pimienta, sino que es el incienso. Porque cuando uno se acostumbra a respirar incienso, luego es muy difícil quitarse de ello, ¿no? Es muy importante entonces recordar que esto es un movimiento de salvación nacional, es un movimiento de salvación incluso que trasciende las fronteras de España, que es la defensa del alma de Occidente, y que todo lo que Vox hace, esto tiene que quedar muy claro, todo lo que Vox hace no es por odio a los que están enfrente, sino por amor a los que están detrás. Y en el momento en el que entiendes eso, como decía Felipe II, te da igual porque no se sabe aún qué es más honroso, si caminar delante o caminar detrás. Y con eso, y la intervención de Julio, creo que no hay más preguntas, señoría. Alejandra. Bueno, pues nos hemos quedado todos aquí
¿no? Ha habido un momento como de éxtasis, ha sido brutal. Y yo, bueno, nada, simplemente añadir, el objetivo es claro. El objetivo, y más si ojalá la semana que viene veamos esos pactos, y el objetivo está más que claro, que tenemos que sacar a este señor del gobierno porque esto es sistémico, está metido ahí y viene más. O sea, ellos tienen marcados una hoja de ruta. Y lo que me gustaría añadir tanto a lo que venimos hablando y a lo que estaba diciendo Julián en el ámbito del eufemismo y de la responsabilidad, porque él ha utilizado esos dos términos, yo diría que ojo, porque tienen muchos recursos, está muy metido dentro del relato, esa lluvia fina que se llama incienso, está muy metido y no nos podemos subestimar en ningún momento. Y en ese sentido hay que ser muy, 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 muy firmes. O sea, cero compasión en este sentido, ¿no? Pero cero. Y bajo esto, yo ahí, y diciendo que evidentemente nuestro motivo principal es el cambio inminente y cuanto antes, porque la degradación moral, estructural, económica, familiar, en todos los sentidos es tremendo. Qué pena no haberte escuchado. Qué pena. ¿Sabes? Pero lo que quería decir es que cuando lees artículos como el de ayer de José Peláez en ABC de la mediocridad se cronifica y ponían la foto de Figaredo, quiero decir una cosa, es que no somos igual. Así de sencillo. O sea, nosotros somos una democracia cristiana, tenemos una visión de patria diferente. Y esto, por eso, cuando lleguemos a los gobiernos hay que pautar muy bien. Si hay que estar negociando, hay que negociar, hay que hablar de esos presupuestos y hay que asegurar. Porque lo que no vale es llegar para hacer nada. Lo que tenemos que cambiar es cambiar de verdad. Entonces, bueno, nada, dar las gracias por poder estar aquí y por poder compartir y pues discurso y tiempo con gente como vosotros, os lo digo de verdad. Francas. A ver, tampoco sé muy bien qué decir porque ya está todo dicho, ¿no, Francas? No, bueno, por una parte está todo dicho, pero como yo eso lo viví desde la barrera en cuanto a Vox, pero no desde la barrera en cuanto a intereconomía, sino más bien desde muy metido, pues es la historia, o sea, es tan fácil como esto, ¿no? Y estuve cuando empezó a subir intereconomía, de hecho yo llegué aquí cuando solo había la radio. A partir de ahí he vivido la etapa de los 900 y pico, con alguna cena de Navidad antológica. He vivido el amor del PP y de todos sus muchachos llamando para venir mañana, tarde y noche a aparecer en público, porque eso les daba cancha, sobre todo internamente, porque claro, se trataba de que los jefes vieran que tenían labia, que tenían capacidad. Para que luego los hicieran ministros. Para que los pasaran a ser ministros. Y al día siguiente, porque eso me pasaba, yo iba al Congreso continuamente, porque llevaba en este grupo, en el anterior, una revista política de director, y entonces iba y me encontraba que cuando eran ministros, pues no te saludaban ni en el pasillo. Pero en cambio el día que dejaban de serlo, volvían a ser unos amantes celosos, incluso te decían para ir a comer. O sea, que todo eso lo he vivido, la subida, la bajada, los palos, ¿no? De después, la persecución, cuando el PP ganó, porque duró un día la cosa. Si te acuerdas tú, el último gato antes de las elecciones en que Mariano Rajoy fuera presidente de gobierno, fue en su casa. En su casa. El día de las elecciones, la portada de la Gaceta era una entrevista a Rajoy en todo esto. Se había comido con Rajoy las veces que bien, con un cariño inenarrable, y de golpe y porrazo, pues pasamos a ser el enemigo a batir. Y de hecho se notó, vamos, los que trabajamos aquí se nos cambió la vida. De tener una gente que tenía un trabajo estable, pasamos a tener unas deudas estables mañana, tarde y noche, ¿no? Y que las pasabas canutas para poder pagar Vamos, me acuerdo, las multas por no pagar el teléfono o por no pagar la luz eran constantes, ¿no? Y eso venía por una causa muy concreta, porque nos habían enfocado. La verdad es que después, pues todo ha evolucionado, no hemos vuelto tan arriba, pero nos hemos quedado en un sitio estándar y al menos no hemos tenido que tragarnos lo que pensábamos, callar lo que queríamos decir, y al menos nos podemos mirar a la cara. Y yo puedo mirar a Julio sin ningún problema, y creo que él también me puede mirar a mí sin sentir vergüenza ni de él, ni mía, ni de lo que nos rodea. Y eso ellos no lo pueden hacer. Bueno, nos pregunta la gente, me dice Natalia, que nos preguntan los espectadores, que siendo las cosas como hemos explicado, yo explicaba en ese vídeo, que también es emotivo para mí y divertido en el sentido de no aburrido. O sea,
de que me parece interesante que en el 2014 los problemas de la sociedad española ya eran los de ahora, no eran muy diferentes, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un proceso, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? Es decir, cuando llega, durante la etapa de Zapatero, llegó a haber manifestaciones, vosotros lo recordaréis, aunque sois muy jóvenes, enormes. Por ejemplo, una contra el aborto, la ley del aborto de Zapatero, que era por el derecho a la vida, y fueron 1 millón de personas. Esta fue la que fue Bono y la lió. Y Paco Vázquez, digo, la lió. Una manifestación brutal. El PP, a través de Federico Cotillo, había presentado un recurso de inconstitucionalidad a la ley del aborto, brutal también, en el que incluso se pedía que no se pusiera en marcha y no entrara en vigor la ley y hubiera un plazo hasta que el Tribunal Constitucional resolviera. Claro, porque era reversible. Y hubo varios votos particulares pidiendo que, claro, que como la ley no era reversible en sus efectos, puesto que iba a morir gente, hombre, que no entrara en vigor. Bueno, hubo esos votos particulares, pero entró en vigor inmediatamente. Y el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad a la ley de matrimonios homosexuales, fantástico desde el punto de vista jurídico, que también tuvo unos efectos y unos votos particulares. Pero presentó también a la ley de memoria histórica un recurso de inconstitucionalidad formidable. Ese era el PP en el que nosotros habíamos creído, y por eso Mariano Rajoy había estado aquí, habíamos hecho el gato al agua en esta casa, desde su casa, porque lo de Zapatero ya era imposible. Yo había estado con Zapatero 2 meses antes en la Moncloa. Estuve sentado con él como 1 hora y media. Me ofreció un puro que me fumé y él se fumó un cigarrillo rubio. Y me dijo, bueno, ¿por qué me odias tanto? Me dice, ¿no te voy a odiar? Yo no odio a nadie, ni a ti, yo no odio a nadie. Nosotros lo que sí hacemos es criticar duramente y rotundamente las leyes que estás poniendo en marcha, que son leyes injustas y por tanto son no leyes, son corrupción de ley. Tú no puedes con una ley convertir esta mesa en una naranja, por muchas leyes que hagas. Y tú no puedes convertir el matrimonio en un asunto entre 2 tíos o entre 2 tías, por muchas leyes que hagas. Porque es como si pretendes que una donación tenga precio. Ya no es una donación. O que un alquiler no lo tenga. En ese caso tampoco es un arrendamiento. Será una cesión de uso, un comodato. Las cosas son lo que son. Bueno, se lo expliqué durante 20 minutos. Y hablé de eso, de la ley tal, de cual. No se inmutó, iba fumándose su cigarrillo. Y cuando acabo se levanta, viene hacia mí, me tiende la mano y me dice: te apuesto una cena que tu Mariano no derogará ninguna de mis leyes. No cambia ni una. Toma ya. No cambia ni una. Yo me quedé. Y este tío, con una seguridad. Y dije, vale, yo también pues, creía en Mariano, creía en el Partido Popular. Llega, no cambian ninguna de las leyes. No cambiaron ninguna, no tocaron nada. Y yo les dije, pero bueno, y claro, nosotros íbamos calentando, porque es que, oye, ya habíamos dado pábulo y habíamos sido fundamentales en esa victoria electoral, porque era el único partido que estaba allí, vamos, la única televisión que de verdad estaba sujetando aquello. Y nos traicionó, desactivó completamente, claro, todos los que habían votado al PP no iban a salir a la calle a protestar por el aborto. Si su propio partido ya no estaba en el asunto, no era importante, había que salvar a España y el rescate y la prima de riesgo y no sé qué. Desactivó todo. Rajoy desactivó la oposición de derechas en España. Ese fue su efecto más pernicioso. Desactivar a la gente de bien que no quería políticas de izquierdas. Y por eso nació Vox. Nace por eso, no porque unas gentes buscaran un proyecto personal. Nace por esa razón, perdóname. No, perdóname, Julio, sí, porque nos vamos a ir en directo hasta Tordesillas, en Valladolid, porque ya saben, ayer a medianoche comenzaba esa campaña electoral con la vista puesta en el 15 de marzo, en estos comicios autonómicos, y Santiago Abascal está realizando ese recorrido por toda la comunidad. Hoy la parada, como decíamos, en Tordesillas, en Valladolid, va a atender a los medios de comunicación y nosotros aquí vamos a escucharlo en directo. Un día más. Estamos recorriendo España pueblo a pueblo y ciudad a ciudad, ahora en Castilla y León en estas elecciones, y en todos los lugares estamos hablando y escuchando con muchos españoles. Hoy estamos en Tordesillas, donde acabamos
de conocer la noticia de que a partir de mañana va a comenzar a aplicarse ese crimen contra el campo y ese crimen contra la soberanía alimentaria que se llama Mercosur. Precisamente hemos conocido esa noticia en Tordesillas, un lugar en el que hace 5 siglos España y Portugal tomaban decisiones sobre el mundo y gobernaban el mundo entero. Eso ha cambiado hoy radicalmente como consecuencia de unos políticos y unas élites traidoras. Hoy las decisiones de España se toman fuera de España, en oscuros despachos y tomadas por burócratas que nadie ha elegido, como el acuerdo de Mercosur. Eso es algo que se está produciendo en un momento en el que precisamente han intentado que nos avergoncemos de nuestra historia, han intentado martirizarnos con los episodios más oscuros de nuestro pasado, y eso han intentado hacerlo todos aquellos que odian a España y que hoy están ocupando los gobiernos, que hoy están tomando decisiones sobre el futuro de los españoles y que quitan y ponen presidentes en España. Los españoles tenemos que recuperar la autoestima nacional, sin patrioterismo, pero sin pedir ni perdón ni permiso. Tenemos que hacerlo con sobriedad castellana, porque España y los españoles no van a ser derrotados ni por los corruptos, ni por los criminales, ni por unos políticos que han vendido su soberanía. Se puede defender la grandeza de España y a la vez denunciar las miserias del gobierno y a la vez intentar resolver los problemas reales de nuestra gente. Hoy estamos en Tordesillas para eso, para hablar con la gente y para intentar seguir haciendo historia de la manera más humilde, que es tratando de resolver y de dar respuestas a los problemas de los españoles en todos los órdenes, a los problemas económicos, a los problemas de seguridad, a los problemas derivados de la inmigración ilegal, a los problemas del colapso sanitario. Para eso comparecemos en estas elecciones, en mitad del ruido, en mitad de los sabotajes y, como siempre, en mitad de campañas y de guerras sucias, pero nosotros no vamos a desviarnos ni un ápice de nuestra obligación, que es responder a los problemas de la gente. Muchísimas gracias por su atención y me pongo a disposición para contestar a sus preguntas. A pocos días de que haya una investidura en Extremadura, ¿cómo va la negociación? ¿Va a haber María Guadiana sería presidenta al día de hoy, a 4 días de una investidura? Y luego preguntarle por ese balapado, porque resulta que las investigaciones de Europa desvelan que más de la mitad de los supuestos menores no acompañados no lo son. ¿Qué valoración hace desde Vox sobre esos dos temas? Pues en relación al hecho conocido y por parte de instituciones europeas de que más de la mitad de los llamados MENAs, menores no acompañados, en realidad no son menores, sino que son adultos, lo que digo es que Vox tenía razón. Lo estuvimos denunciando durante mucho tiempo, se nos criminalizó, se nos dijo que no teníamos sentimientos, que éramos insolidarios con los chavales, a pesar de lo que estaba pasando en nuestras calles, a pesar del aumento de la criminalidad, a pesar de las violaciones que se estaban perpetrando, incluso en el entorno de centros de menores. Y hoy he visto con sorpresa que el Partido Popular también tuiteaba sobre esa cuestión de los menores no acompañados, pero yo quiero recordar que el Partido Popular se ha negado en algunas regiones a que se hicieran las pruebas de edad a esos menores que nosotros exigíamos. Era una de nuestras exigencias en muchos pactos y presentadas también en muchos parlamentos, y no siempre hemos contado con el apoyo del Partido Popular para eso. Por suerte, la verdad se empieza a conocer y nosotros nos sentimos orgullosos de haber representado la voz de los españoles durante mucho tiempo mientras todos nos insultaban. En relación a la investidura o las investiduras pendientes tanto en Aragón como en Extremadura, yo quiero decir que yo soy el principal convencido de que debemos construir una alternativa. Yo sí quiero construir una alternativa, pero creo que una alternativa se construye con confianza, se construye con diálogo. Yo he dado instrucciones a nuestros equipos que avancen en esas comunicaciones y en esos diálogos de una manera muy clara. Lo he dicho durante estos días. En primer lugar, pactando medida a medida, decreto a decreto y partida a partida. Y en segundo lugar, pactando también los plazos de cumplimiento de esos acuerdos, si los hubiera, y las garantías de cumplimiento. No nos puede volver a ocurrir lo que nos pasó en la anterior legislatura, en la que el Partido Popular nos engañó, igual que había engañado a sus propios votantes. Señora Abascal, sobre Murcia, José Ángel Antelo ha dicho que usted ha decidido su cese en Murcia. ¿Qué le parece? Estamos en mitad de una batalla terrible contra un gobierno criminal, contra un gobierno corrupto y contra un gobierno enemigo de los intereses de España. Una batalla que aún no está ganada y con un gobierno que puede cometer auténticas fechorías como las que ya ha cometido hasta la fecha. No hay absolutamente nada que vaya a desviar mi atención del cumplimiento de mis obligaciones, ni que vaya a distraerme de mi principal misión, que es la de lograr que el aprendiz de tirano abandone el poder.
no hay absolutamente nada que vaya a hacer que yo incumpla mis responsabilidades con aquellas personas que confían en nosotros. Ni campañas orquestadas con argumentarios idénticos, ni traiciones, ni ambiciones, ni campañas orquestadas a la limón desde Génova y Ferraz. Yo voy a cumplir con mi... Perdón, estaba hablando. Si no le importa no interrumpirme, que me ha hecho usted una pregunta y yo se la estoy contestando. No hay absolutamente nada que me vaya a distraer del cumplimiento de mis obligaciones, absolutamente nada. Pues mire, le digo sobre esa pregunta lo mismo que sobre las anteriores. Creo que es un gran error y que no es responsable abrir en estos momentos determinados debates, porque es lo que quiere Pedro Sánchez. Pedro Sánchez quiere que hablemos sobre el asunto de la Vuelta del Rey, quiere que hablemos sobre el 23F, quiere que hablemos sobre Groenlandia, sobre Julio Iglesias. En definitiva, está todo el día lanzando señuelos y yo creo que algunos están cometiendo el error de entrar permanentemente al trapo de esos señuelos. Me preocupa muchísimo porque estamos ante un gobierno capaz de cualquier fechoría, con tal de mantenerse en el poder, y digo cualquier fechoría, capaz de organizar cualquier conflicto internacional e incluso capaz de meternos en una guerra. Y ante eso yo creo que es un profundo error abrir otros debates que no son los que debate la sociedad española. Yo he caminado ahora por estas calles, todo por lo que me han preguntado es por los problemas de los autónomos, por los problemas del campo, por los problemas de seguridad y absolutamente por nada más. El debate político y mediático es uno y el debate de la gente es otro. Yo voy a estar con el debate de la gente. Si pueden ustedes imaginar, no he comprendido absolutamente nada de lo que ustedes me han preguntado porque han hablado todos a la vez. Usted me ha preguntado una vez, yo le contestaré luego. Entiendo que no le gusten las preguntas. Señora Abascal, han salido unos datos Perdonen, yo estoy contestando a todos, voy a contestar a todos. Pero si alguien pretende entrar en un debate conmigo, yo lo que le planteo es que quizá se ha equivocado de profesión, quizá tiene que montar un partido político y entonces puede debatir conmigo. Yo estoy dispuesto a contestar a todas las preguntas y además hacerlo a mi manera, con mis argumentos. Así que si me las hacen con orden, yo contestaré a todas las preguntas. Cuando sean reiterativas, lógicamente les contestaré lo mismo. Lo digo por establecer una cuestión de orden en estas preguntas. Hace poco el Ministerio del Interior sacó unos datos que las violaciones, las agresiones sexuales con penetración habían subido un 268% desde el año 2017. ¿Cómo valora esos datos y qué opina vos? Bueno, son unos de los datos que estamos denunciando, precisamente porque además de padecer un gobierno criminal, corrupto y enemigo de los intereses de España, padecemos un gobierno que llegó al poder con una moción de censura presentada por Ábalos con dos banderas: la lucha contra la corrupción, se ha corrompido hasta el tuétano, y la defensa de las mujeres. Resulta que hoy de lo que se puede hablar de este gobierno cuando se habla de las mujeres es del aumento de las violaciones, porque han traído a gente que no respeta a las mujeres en esa invasión migratoria, porque han puesto en la calle a los violadores, y parece que también en el seno del Partido Socialista se han producido todo tipo de acosos. Este gobierno es un auténtico fraude, es una auténtica mentira, y yo no confío ni siquiera en los datos que ofrece el gobierno, y esos datos que no le dejan bien al gobierno, pero que son publicados por el gobierno, pues me hacen pensar que los datos tienen que ser todavía peores. ¿Cree que Feijóo ha mordido el anzuelo de Pedro Sánchez entonces, después de desvelarse los papeles del 23F? Yo creo que hay demasiada gente en España mordiendo los anzuelos de Sánchez en muchos temas, en los papeles del 23F, en el asunto de la corona, a la que precisamente Pedro Sánchez y sus socios quieren desgastar y quieren terminar con ella, porque la corona es el símbolo de la unidad y la permanencia de España y es un símbolo de cohesión social, y quieren desgastarla, quieren utilizarla, y en parte lo están logrando. Creo que hay otros muchos asuntos, como hemos visto en televisiones, y yo me refería a ellos, ¿no? El de Adolfo Suárez o el de Julio Iglesias, o asuntos internacionales lejanos que se han puesto en la primera plana de las noticias, y creo que no se puede estar mordiendo ese anzuelo permanentemente. Hay quienes muerden el anzuelo de Pedro Sánchez y hay quienes se dedican precisamente en mitad de una batalla a ayudar a este gobierno a estar más fuerte. ¿Por qué quiere cesar a José Ángel Antelo? ¿Por qué quiere cesar a José Ángel Antelo? Yo he dicho con toda claridad que no hay ningún asunto, ni interno, que no interesa en estos momentos a nadie en Castilla y León, que me vaya a desviar de mi obligación de responder a las preocupaciones de los ciudadanos, y no voy a decirle nada más. ¿Han hablado con el señor Aznar? ¿Habéis recibido algún tipo de rectificación por su parte tras acusar a Vox de estar permanentemente en contacto con el Partido Socialista? ¿Hay una rectificación por parte de la expresidente del Gobierno? No hay ninguna rectificación. La afirmación, la acusación, la difamación del expresidente del Gobierno Aznar contra Vox fue muy clara, fue muy contundente.
y nos gustaría que la rectifique, porque si no tendremos que decir que el señor Aznar está mintiendo otra vez. Lo cierto es que quien tiene pactos con el Partido Socialista y con el Gobierno no es Vox, es el Partido Popular. Tiene pactos en Bruselas, tiene pactos en Madrid, en el Parlamento se han repartido cantidad de instituciones, las judiciales, las parlamentarias, las mediáticas, y tiene pactos también en ayuntamientos. Yo le propongo un pacto al Partido Popular, al señor Aznar o al señor Feijóo, y es que se comprometan públicamente a que no van a tener ningún pacto y ningún tipo de contacto con el Partido Socialista y con el Gobierno. Si ellos están dispuestos a ese pacto, yo estrecho la mano al día siguiente, pero un pacto explícito. Necesitamos las garantías de que eso no va a ocurrir. No vale salir a manifestarse contra el Gobierno de la mafia y al día siguiente, cuando le llaman a Moncloa, estar dispuesto a ir. Usted hablaba de Mercosur. ¿Qué le parece el anuncio? Pues pienso exactamente lo mismo. Yo tengo una posición muy clara sobre ese asunto. Vamos a votar en contra de todo lo que plantea Sánchez, también en contra de esa reforma constitucional, pero creo que estamos de nuevo ante un intento de Sánchez que se hable de cualquier tema que no tenga que ver con lo que de verdad preocupa e indigna a los españoles. Del crimen de Adamut, del crimen de la Dana perpetrado también por Pedro Sánchez, de la corrupción de todo el entorno de Pedro Sánchez, de su familia, de su número 2, de su Ministerio de Transportes. Y eso es de lo que nosotros vamos a hablar. Y vamos a hablar también del crimen de traición por haber condenado al campo y a mucha gente precisamente en Tordesillas a una ruina futura, que es la siguiente que llega a la del Pacto Verde como consecuencia de obligarles a competir en un mercado que no cumple con nuestras mismas reglas. De eso vamos a hablar nosotros y no vamos a entrar en ningún tipo de señuelo de Pedro Sánchez, sea de la naturaleza que sea. Señor Abascal, ¿qué le parece el anuncio de von der Leyen de ampliar? Pues contestando a los medios de comunicación estaba Santiago Abascal, varios temas, varios puntos sobre la mesa, los vamos a analizar todos ellos aquí en Dando Caña, pero antes vamos con el siguiente invitado, con la persona que me acompaña hoy aquí ya, que es para hablarnos de un tema, bueno, pues que nos afecta a muchos, porque ¿sabías que la artrosis afecta a casi el 16% de la población española y que la mitad de los pacientes abandonan sus rutinas de cuidado por ser incómodas? A lo mejor tú eres uno de esos que te has acostumbrado a que ese pinchazo al levantarte, a la rigidez en las manos o esa falta de movilidad que te hace decir no a planes que antes te encantaban. Los tratamientos específicos son la clave para recuperar la funcionalidad, pero también la realidad, el día a día, se impone. Estamos cansados, el tiempo vuela y acudir a un centro especializado se convierte en una carga más en la agenda. Con Protege tu Vida ya no existe ningún tipo de excusas. El tratamiento se adapta a cada dolencia y, lo más importante, sin que tengas que moverte de casa. Adolfo Albistur, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Nos vas a contar todas esas soluciones, todos esos aparatos que podemos tener en casa y para los que ya no hay ningún tipo de excusa. Efectivamente, aquí tenemos, bueno, tenía un tratamiento más, pero creo que lo tiene Julio, así que voy a empezar con los que me ha dejado. Hombre, porque tenemos que empezar esto con menos dolor. Y yo digo que me iba a poner el casco y resulta que es para la rodilla. Hombre, Julio. Es para la rodilla. Es para la rodilla. No, que lo sepan los espectadores. Sí, sé que además hay una persona que conozco que lo usa y le ha ido maravillosamente bien. Sí, la verdad es que los tratamientos, además yo siempre digo una cosa, que para que un tratamiento, ahora se te ha encendido, no te preocupes que yo te lo se enciende muchas veces, ¿eh? Se enciende. Los tratamientos tienen que ser, en primer lugar, cumplir un objetivo, que es que sean eficaces, ¿no? Yo si me voy a tratar con algo, lo que quiero es que lo note. Aquí, ¿qué ocurre? Que se nota rápido. Porque yo en el momento, si tengo dolor y ese dolor me disminuye o me desaparece, claro, pues digo, más eficaz que eso no puede haber nada. Luego otra cosa es que sean cómodos. Porque claro, si yo para tratarme tengo que ir a un sitio, a otro, dejar de hacer una cosa por hacer otra, pues al final acabo no haciéndolo, ¿no? En este caso estamos hablando de que lo hacemos en casa cuando queramos. Es decir, no hace falta una hora determinada. A lo mejor los guantes me los pongo por la mañana y si es una rodilla, pues me la pongo 15 minutos antes de salir a pasear, ¿no? Para que no me duela, ¿no? O el cinturón, a lo mejor, si estoy sentado y estoy en el ordenador, pues me lo pongo porque me va muy bien. Y luego también otra cosa muy importante es que, aparte de que sean cómodos, que sea eficaz, es que sea gozoso. Es decir, que no es a lo mejor una bicicleta que me tengo que subir y estar una hora en la bicicleta, que al final digo, uff, está bien, pero sufro, ¿no? En este caso no. En este caso no solamente no sufres, sino que es que lo pasas bien, porque claro, ese calorcito, ese masaje, esa vibración que te está dando cada aparato de estos, pues evidentemente es muy gozosa. Con lo cual, bueno, y se me olvidaba que es el estrella ahora, ¿no? Porque muchísima gente que tiene dolor cervical, que tiene dolor de cabeza, aquí trabajamos con más tecnología, porque estamos trabajando con TENS, que son esas esa que hace ti, y te deja ahí súper relajado. Luego trabajamos con magnetoterapia y trabajamos con infrarrojo. Y esto se coloca también para migrañas y dolor de cabeza. Así que creo que ¿Y eso cómo se coloca? A ver. Pues simplemente es colocarlo en la cabeza, se me ha olvidado el mandito, tienes un mandito y tú con el mandito te lo das. ¿En el cuello? Así, en el cuello.
Lo tienes así puesto y ya automáticamente puedes estar haciendo cosas y te está dando el tratamiento. Repito, este en concreto... No ponerse las 3 cosas a la vez, porque si llega la abuela y te encuentra con los 3... Bueno, pareces un escafandro. El susto puede ser enorme. No, es conveniente hacerlo cada uno, porque como cada uno lo disfrutas, pues bueno, pues ¿para qué voy a sabes que nuestra mente piensa en una sola cosa, con lo cual, pues bueno, pues estoy en el cuello. La verdad es que tienes que estar contento, porque hay mucha gente a la que le estás ayudando mucho. Pues es verdad, Julio, y lo digo sinceramente, nosotros, las personas que tienen dolor, son súper agradecidas. En el momento que tú les alivias, aunque no sea totalmente, pero les alivias una parte, pues evidentemente son muy agradecidas. Y además, no hay nadie que lo tenga que diga que no le va bien, porque el que no ha notado nada no lo ha devuelto. O sea, que quiere decir que todos los que tenemos es gente que está contenta. Si lo probáis, pues no era lo que esperaba, se devuelve el dinero y no se paga nada. O sea, yo no quiero que tengáis un producto que os acordéis de mí porque lo tengáis ahí sin usar. No, os tenéis que acordar porque digáis, ostras, qué bien me está yendo. Oye, yo el cinturón y los guantes los uso en simultáneo y ningún problema. Sí, bueno. Y los guantes y la rodilla en simultáneo y sin ningún problema. Porque tú tienes todos los placeres a la vez. Tú eres muy activo, entonces no tienes mucho tiempo. Pero hay gente que tiene más tiempo y dice, bueno, pues no, pero como los guantes son 2 veces, una en el gimnasio y otra ya después por la tarde o antes de la noche, y entonces hay que ir. No molesta usar 2, ¿eh? ¿Verdad? Esas 2 no molestan. No molesta para nada. Adolfo, recuérdanos, ¿dónde podemos llamar? ¿Cómo podemos poner en contacto con Pues mira, vosotros? tenéis ahí un teléfono, es 900-730-122. Estamos encantadísimos que nos llaméis. La llamada es gratuita, nos lo contáis todo. Somos personas que estamos encantados de hablar con vosotros, sobre todo con los espectadores de televisión, que sois gente maravillosa. De veras lo digo porque me lo dicen las personas que están al teléfono, ¿no? Contáis muchas cosas más, aparte de los dolores, y está genial también hablar por teléfono. ¿Y a quién entrevistas este fin de semana? Pues mira, este fin de semana tenemos a la doctora Sheila Justo Sánchez. Es una doctora de familia, es una doctora que ha llevado la voz cantante en todos estos problemas de reivindicaciones, ¿no? Que están muy bien. Los médicos se han unido todos en algo que es esencial. La única que no está unida es la única médico que no está unida, ya sabemos quién es, y ellos están unidos en esto. Y además ella lo que también reivindica es la medicina de familia. La medicina de familia es una medicina muy importante y resulta que cada año, cuando la gente se presenta al MIR, los puestos de familia se quedan vacantes, muchos de ellos. ¿Por qué? Pues por algo será, ¿no? ¿Será que no los tratamos muy bien a los médicos de familia? ¿Que no les dejamos tiempo para que puedan actuar y hagan sus cosas? Pues por eso será. Así que, bueno, creo que va a ser un programa muy interesante. El sábado a las 9:30, antes de Más se perdió en Cuba, y luego el domingo, después de la misa que se hace desde Yecla, Murcia, pues ahí estamos otra vez. Pues mañana es la primera cita que no nos podemos perder. Hala pues, hala. Adolfo, como siempre, muchísimas Muchas gracias a ti, Natalia. Y nosotros nos vamos a ir a la última pausa publicitaria del programa de hoy y a la vuelta analizamos esas declaraciones que escuchábamos en directo de Santiago Abascal. 20 del mediodía, seguimos en directo, encaramos el tramo final del programa de hoy y sobre la mesa varios temas. Por ir cerrando, por ir aclarando algunas preguntas que nos van diciendo nuestros telespectadores, Julio, preguntaban directamente que por qué traemos gente, partidarios del Partido Popular a este programa, a Solo esta casa. faltaría, porque entre los partidarios y los votantes y afiliados del PP hay gente majísima. Y yo fui afiliado del Partido Popular. ¿Qué voy a decir del Partido Popular? Pues tiene cosas buenísimas y tiene una organización en España estupenda y mucha gente de buena fe. Lo que pasa es que la propia inacción de sus líderes en la batalla contra ciertos temas y por la defensa de ciertos temas, por no decir solo a la contra, por la defensa de ciertos temas, ha ido convenciendo a la gente del PP, a las buenas gentes del PP, de que coño, no valía la pena defender ciertas cosas. Ya no están de moda, la sociedad ha evolucionado, eso del aborto, no deja de hablar del aborto, pues no, y lo de los gays y lo de no sé qué, y la gente ha ido acomodándose a lo que la izquierda iba instalando como criterio social, como antropología social. Lo han ido haciendo así y la gente, mucha gente del PP de buena fe ha ido... Joder, es como los que son del Atleti, te pasa a ti, Natalia, no, pues que es que soy del Atleti, tío, es que soy del PP, entonces voy a morir en el PP, aunque el PP haga lo que sea, pues no, hombre, no, y los que estáis dentro del PP, convencer a los dirigentes del PP de que tienen que defender determinadas cosas, de que el PP era otra cosa, es decir, que se lo han cambiado, ellos siguen en un partido que se lo han cambiado de arriba a abajo. Eso es muy importante que la gente lo sepa. Y nosotros, claro que vamos a dar cancha y damos cancha a la gente del PP. Si yo quiero que vengan aquí para decírselo a la cara, para explicárselo.
Porque evidentemente, si somos una mayoría social que creemos determinadas cosas, que tenemos un modelo antropológico, un modelo de ser humano, tal, les ganaremos la batalla a la izquierda. Y tiene que apuntarse mucha gente a eso. Y el PP es fundamental. Es que solo faltaría. Y por eso habrá un acuerdo entre el PP y Vox. Claro que lo habrá. Otra cosa es que el PP tiene un problema radical. Y es que en Bruselas está en una coalición con el Partido Socialista. Entonces, el 50% de las leyes que se transponen, las directivas comunitarias se transponen en leyes en España, se nacen de esa coalición entre el PP y el PSOE en Bruselas. Entonces, ¿cómo rayos el PP hace compatible eso con decir, venir aquí a los españoles y decirles sí Mercosur y al día siguiente no Mercosur? Decirles sí Agenda 2030 y al día siguiente no, que los pescadores pesquen 200 días, no 80. Sí al tal, pero que los agricultores compitan con los que producen con determinados fertilizantes y determinados productos que son contra la salud de las personas. Sí, pero no, no, pero sí, sí, pero no. Sí menas, pero no menas. El PP tiene que aclararse. Es que no puede. Y los afiliados y los votantes y los espectadores tenemos, que son muchos del Partido Popular, tienen que pedirles a sus líderes que se aclaren, que digan qué rayos van a defender. Eso hará mucho más posible el pacto. Porque aquí no se trata de un acceso al control del poder por el poder, sino por cambiar las cosas, por mejorar las cosas. Y por eso vamos a seguir dando, claro que damos cancha a la gente del PP. Y si quieren venir al PSOE, están invitados. Que vengan aquí a contrastar pero no, ni a nosotros nos van a dar un solo minuto en una televisión controlada por el Partido Socialista o por el Partido Popular, porque no nos van a dar un minuto en Antena 3. No nos van a dar un minuto en Telecinco, no nos van a dar un minuto en La 4, no nos van a dar 30 segundos en Televisión Española, no nos van a dar nada. Al revés. Es más, la gente que venga aquí probablemente ya se estará vetada para ir a otros sitios. Y la gente que viene aquí lo sabe. Entonces, chicos, ¿qué queréis que os diga? Nosotros sí aceptamos que vengan. Y además nosotros no vivimos del resto, no vivimos de la publicidad institucional, no vivimos de los espectadores de esta casa, que voluntariamente quieren ayudar a esta casa. ¿Podéis decir a alguno de nuestros competidores, podéis decir lo mismo? ¿Podéis presumir de lo mismo? De que es algo tan sencillo como que hay gente suficiente en España viendo esta televisión y que voluntariamente dice que sigan, seguid, que os voy a ayudar. Sin nada a cambio, porque esta televisión la puedes ver en abierto en todas partes, y con las aplicaciones y con todo, y en todo el mundo. No tienes por qué ayudar ni tienes por qué hacer nada. Pero hay mucha gente que dice, sí, sí, quiero que sigáis. Tomar 20 euros al mes. Chicos, pues... ¿me podéis contar a alguno de nuestros competidores que os decís tan listos, tan buenos, podéis decirnos si tenéis esa posibilidad de vivir de vuestros espectadores? Porque tenéis gente que dice, qué bueno que existáis. Julián. Comentaba don Julio que efectivamente a los votantes del Partido Popular les cambiaron al Partido Popular. Me gustaría explicar en un diagrama lo más simplista que puedo, en términos anacrónicos como izquierda y derecha, qué es lo que pasó realmente. Imagínense que aquí está la derecha, aquí está el centro y aquí está la izquierda. ¿Qué pasó en los últimos años en España? Que la izquierda se vino aquí y por tanto el centro se desplazó de su eje. ¿Por qué me refiero al PP como un partido de centro? Porque ellos mismos han definido así. Si los leéis los estatutos fundacionales del Partido Popular, artículo 2, epígrafe, ideología, dice el Partido Popular es un partido de centro reformista. Con lo cual podemos ubicar al Partido Popular en el centro. Cuando la izquierda se desplaza y se radicaliza en todos sus postulados, el eje del centro se desplaza. Y entonces los que no nos hemos movido nunca de nuestros principios, los que permanecemos férreos en las ideas occidentales, ahora somos unos extremistas, porque el centro ahora está aquí y la izquierda está más allá. Entonces, la gente tiene que entender que el Partido Popular abandonó los postulados que en principio tenía, porque en esa persecución constante del centro se fueron alejando del eje de la derecha. Y por tanto, es un drama que en la búsqueda del fiel de la balanza te desplaces para al final ser la nada o
que la gente entienda que por eso el Partido Popular tiene ideología o ideas de izquierda. Voy a poner un ejemplo muy absurdo, pero ahora que estaba Abascal hablando de los maromos extranjeros no acompañados, digo maromos porque ya hemos visto que no son menores, resulta que ahora todo el mundo pone el grito del cielo porque el 50% de dichos menores resulta que no son menores. Esto lo llevamos denunciando 2 años y en la Comunidad de Madrid el Partido Popular votó en contra de una iniciativa que trajo Vox para hacer pruebas periciales a esos supuestos menas porque sabíamos que no eran menores. Votaron en contra. Entonces yo me pregunto a veces, ¿para quién gobiernan? Si no es para los propios, ¿para qué los votamos? Al final, cuando tú deformas un contexto social y lo deformas de esta forma, al final tú vas cogiendo forma. O sea, yo no, extremismo es cero, todo lo contrario. O sea, vas cogiendo forma y forma, porque hay una deformación hacia un lado y cada vez más. Y como hemos dicho durante todo el programa, ojo que puede seguir deformándose. Yo quiero pensar que esa deformación nos da forma. A ver, yo me quiero volver un poco a la historia, ¿no? Y una cosa que decíais ahora. Aznar lo que hace es unificar a la derecha. Toda la que puede para adentro. Pero le encanta el centro. Y entonces, si os acordáis, incluso hay declaraciones de la época de Aznar, de un tal Miguel Ángel Rodríguez, hablando de Aznar, de que el centro izquierda también era suyo. O sea, que quería irse al centro izquierda. Y entonces ya ni te cuento. ¿Qué problema tiene? Y eso empieza Aznar, pero con Rajoy ya es bestial. Lo que se quiere es gobernar con mercadotecnia. Es decir, ¿qué quiere la gente? Lo que quiere le damos. La gente del tema este del aborto ya no quiere saber nada, no le damos. Y eso me acuerdo que afectó mucho aquí, se habló mucho, y que la ilusión, cuando el PP entró en el llamado consenso progre, o como se quiere llamar, que es que todas eran iguales, yo estaba más que nada en cuanto a radio y televisión, en la Interradio, venía siempre gente de Vox a la tertulia y con Julio siempre se hablaba de lo mismo. Javier Ortega venía muchas veces. Por ejemplo, Javier, Rocío, todos, Iván, el propio Abascal venía y alguno más. Entonces se hablaba siempre, es decir, hay que intentar, como consenso progres, que ya hay temas que no se tocan, hay que intentar como mínimo que haya un diputado. ¿Te acuerdas? La ilusión era un diputado. Hubiéramos firmado todos un diputado en el Congreso que hablara por nosotros. Para que se note que no todo el mundo está de acuerdo en que eso ya no se discute. O sea, que alguien hable de eso. Era el objetivo. Ese era el objetivo. Y cada mañana era eso, o sea, que vinieran, ir hablando y tal, para que saliera un diputado. Creo que el objetivo se ha cubierto bien. Y lo cubriremos más, ya verás. No, pero de momento se ha cubierto bastante. Hasta que haya un presidente. Exactamente. Porque no estoy hablando de hace 50 años, ¿eh? Dejadme abrir rápidamente la página internacional. Vamos a ir en directo hasta la redacción para que Alba Sánchez nos cuente esa última hora entre el conflicto bélico, ese conflicto que se ha intensificado en estas últimas horas entre Afganistán y Pakistán. Alba, buenas tardes, cuéntanos. Así es, Pakistán ha bombardeado durante la madrugada la capital de Afganistán, Kabul, y otras zonas cercanas. El gobierno pakistaní ya habla abiertamente de una guerra tras varios días de enfrentamientos en esa frontera. Su ministro de Defensa ha asegurado que se les ha acabado la paciencia y además asegura haber bombardeado directamente objetivos militares talibanes. Desde Kabul reconocen los bombardeos, sí, pero no reconocen esas 55 bajas de soldados que han asegurado desde Pakistán. También niegan haber perdido los 19 puntos de control militares que tenían en la línea de Durán, en ese epicentro del conflicto. De momento la lucha armada continúa, pero ambos países ya han declarado que la guerra va a continuar hasta el final de las consecuencias. Gracias, Alba. Pakistán tiene bomba atómica, ¿no? Gracias, Alba. Pues de nuevo pondremos la vista en Afganistán y en Pakistán porque la situación se podría complicar aún más. Millones de habitantes y Afganistán tiene 40. Sí, pero Afganistán se ha pulido a los rusos, que tienen bastantes más. Si entras ahí, sí. Se ha pulido a los americanos, si entras que ahí, tienen sí, bastantes porque ningún más. americano ha decidido bombardearlo todo y dejarlos hechos añicos, claro, sino que estaban dentro y peleaban en el terreno. Eso se ha terminado. Pero Pakistán tiene bomba atómica. Pakistán sí la tiene. Por eso. No, sí, Afganistán claro. Ya sé que no tiene bomba Pakistán, atómica. la India, China, Francia, Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos y Rusia. Y se ha terminado. Que yo sepa. Pues veremos a ver cómo... Irán está intentándolo, pero va a ser que no. Y Corea del Norte. Y Corea del Norte. Y España lo intentó, pero acabó encima de una iglesia. Franco quería tenerlo. Y Carrero Branco.
Sí, sí. Que parece que se lo cargaron por eso. Sí, sí. Ha sido muy curioso, Natalia, lo de el tema del rey Juan Carlos. A mí me ha sorprendido, porque fíjate que escuchabas a algunos analistas, entre comillas, decían, no, está muy claro, es que Sánchez va a desclasificar estos papeles, por razones muy claras, porque está en un contubernio con Esquerra y con todos estos para ir hacia la República, con lo cual va a hacer que esto sea público, estos papeles, porque el rey va a quedar como cagancho en Almagro. Eso. Vale, total, que efectivamente desclasifican los papeles y todo el mundo se la envaina, porque no solamente no queda como cagancho en Almagro, sino que el rey Juan Carlos queda bien. Vale, entonces, si Sánchez sabía, porque él sí conocía los papeles y su equipo, sabía que el rey iba a quedar bien, el análisis a priori de que lo iba a sacar para jorobar a Juan Carlos en contubernio con sus amiguetes, resulta que no era posible, porque ellos sabían que iba a quedar bien. Vale, si sabía que iba a quedar bien, ¿por qué lo saca? Y sobre todo, una vez que lo saca, inmediatamente Feijóo se pone a pedir que vuelva. Lo que ha propiciado Sánchez con su desclasificación que Feijóo haga, ahora explicármelo. Ahora atadme esa mosca por el rabo. Aquí se dijo que una posibilidad era precisamente para evitar la muerte fuera y todo el follón. Pero también cabe otra opción, ¿eh? Cabe otra opción, que es que estemos ante la primera etapa de un segundo movimiento. Que haya subido para bajar de golpe. Y cabe una tercera opción que no tiene nada que ver. ¿Qué puñeta hace Feijóo sacando ese tema para desviar toda la atención a ese tema que no nos interesa un pimiento? Bueno, ¿y qué va a hacer Felipe VI? Porque claro, es que Felipe VI está quedando como cagancho en Almagro. Claro, porque todo el mundo está diciéndole, sobre todo porque oye, que tu padre eres tú el que estás impidiendo que venga. Por cierto, y lo sabía también... Y a los españoles no les gusta que los hijos traten mal a sus padres. No les gusta, ¿no? Porque además como trates te tratarán. Un comentario al respecto. El Partido Popular, que está pidiendo que el rey Juan Carlos pueda volver a España, que no se tenía que haber ido, que retorne, me gustaría que mostrara también tal ímpetu y empeño en todos los cientos de miles de jóvenes que han abandonado España al exilio buscando futuro en otros sitios, que nadie está pidiendo su vuelta, salvo el único partido que es el de los jóvenes, que es Vox. Me gustaría que el Partido Popular, al margen de que pida el retorno del rey, también pida el retorno de todo el talento que hemos formado durante años y que se ha ido a enriquecer y a engrandecer patrias ajenas, mientras traemos, por otro lado, inmigración o mano de obra no cualificada. Me gustaría que esa fuera la prioridad de los políticos. ¿Por qué nuestros jóvenes están yendo y cómo hacemos para que vuelvan? ¿Y cómo? A ver si lo pide la malvada Leticia. Una cosa, por cierto, Alejandra, solo una cosa. ¿Qué teoría tienes de eso que has abierto? Un pacto. ¿Un pacto entre quién y quién y quién? Claro. A ver, decidme qué opciones hay. Pero un pacto para que vuelva. Vamos a dejar escuchar a Alejandra, que no la estamos dejando dar No, nada, simplemente, no sé si Julio va por ahí, pero qué curiosidad que evidentemente lo sabían. Entonces, ¿por qué lo sacan? Pero lo sabían también de la mano de Zarzuela. Y yo quiero recordar la foto que vimos aquí, de Adamuz, ¿os acordáis? Que todos vestidos de negro, reina, O sea, a mí el movimiento me parece bastante extraño. Leticia, esto es Leticia. De todos modos, no todos los papeles han Luego, salido. por cierto, escuchar No a Rusia, ¿no? Los delincuentes están mejor fuera, y a Merche de Bildu, ¿no? Que si vuelve para comparecer ante el juzgado, a mí me parece esto ya es el sumum de la traca final, del prefin de semana. Que Bildu hable de los delincuentes. Delincuentes que vayan al juzgado, madre mía de mi vida. De descendientes de asesinos. Sí. Quiero recordar una frase que escuchábamos en las declaraciones en directo de Santiago Abascal, que hacía alusión a esas declaraciones durante esta semana de Aznar, que consideraba que Vox y Moncloa tienen contactos para torpedear a Feijóo. Julián, ¿existen esos contactos entre Vox y Moncloa? Como no sean de telequinesis, no sé cómo, porque cada vez que Pedro Sánchez llama a Vox para hablar en Moncloa, Vox le dice que jamás va a plantarse delante del gobierno mafioso, con lo cual no sé esos contactos cómo se pueden dar. Que alguien, yo creo que Aznar tiene que explicarlos. Bueno, doy fe de que eso es mentira. ¿Te lo ha dicho tu bola mágica? Me lo ha dicho mi bola mágica, está bien informada. Eso es radical y rigurosamente falso, José Mari. La pregunta es por qué lo lo que dices, es radical y rigurosamente cierto, José Mari, es que tú, cuando hablaste del Movimiento de Liberación Nacional Vasca, sí estabas hablando con ETA. Tú sí enviaste a Ricardo Martín Fruxá a hablar con ETA. Sí, tú sí lo hiciste. Oye, no entramos. Tú sí hablabas con ETA.
Vox no habla con Sánchez ni con el PSOE, no habla con ellos. Recordemos a Arzalluz en una rueda de prensa en Génova que dijo literalmente: le he sacado más a José María Aznar en 20 minutos que a Felipe González en 16 años. Digo, hablando de contactos. Eso fue, al principio de Aznar, en los pactos para que Aznar fuera investido presidente. Me da mucha pena Aznar, mucha pena. Bueno. Está haciendo un flaquísimo servicio por intereses personales, al final, por odios personales y muy poco nivel. Y estos últimos 30 segundos del programa, otro anuncio que conocíamos esta misma mañana, que es que la Unión Europea da luz verde a comenzar con ese acuerdo de Mercosur. En un primer momento estaba paralizado, pero sin embargo Ursula von der Leyen ha dado el visto bueno para que comience esa relación. ¿Va a afectar? ¿Y el presidente tragará o qué? Hay que echar cuanto antes. ¿El Parlamento va a tragar? Es que lo que no entiendo. Bueno, lo que no entendemos es que está suspendido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la aplicación de Mercosur, y entonces ha dicho apliquémoslo provisionalmente y si luego lo tumban ya vemos. Por el Tribunal no está suspendido. Está en el estudio. Parlamento, con lo cual no ha suspendido nada. El Parlamento lo ha elevado al Tribunal, pero el Tribunal no ha suspendido nada. Nos quedamos sin tiempo. Veremos a ver el recorrido de Mercosur, veremos a ver estos primeros pasos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias como siempre por acompañarme una mañana más. Gracias a ustedes también. Disfruten de este fin de semana y nos vemos como siempre el lunes a partir de las 12 del mediodía.